El foco informativo se dirige hoy a Oriente Próximo. En Egipto, las negociaciones parecen haber logrado consolidar una tregua que podría marcar un punto de inflexión en el conflicto entre Israel y Hamás. Mientras tanto, en España, la política doméstica vive otro episodio de su propio guión, el del día de la fiesta nacional, Día de la Hispanidad, con ese tradicional desfile, aplausos a las Fuerzas Armadas y, como viene siendo ya costumbre, los abucheos al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, que llegó tarde, sin demasiadas conversaciones con la tribuna, con la mirada puesta más que en la parada militar en la pantalla de su teléfono móvil. Su paso fue rápido, casi fugaz, apenas un saludo a los reyes, un intercambio mínimo con la ministra de Defensa y una salida apresurada que obligó al personal de la Casa Real a recordarle el protocolo. Los que primero se marchan son los monarcas. El presidente no se quedó tampoco en el Palacio Real para los tradicionales corrillos con la prensa, un gesto que, aunque pueda parecer menor, rompe con una costumbre consolidada en la que los periodistas suelen aprovechar para preguntar por la actualidad política. Este año, sin embargo, no hubo turno de preguntas, tampoco explicaciones. Sánchez abandonó el salón antes del cóctel alegando compromisos de agenda y un viaje a Egipto previsto para esa misma noche. La ausencia fue notoria y no solo la suya, tampoco acudió su esposa Begoña Gómez ni el fiscal general del Estado, y ambos bajo foco judicial. Los ministros, por su parte, siguieron una coreografía muy parecida: fotos, saludos y una retirada rápida. Solo el titular de Transportes, Óscar Puente, se permitió una broma sobre el deseo del presidente de poder comer en familia. Hoy Sánchez está en Egipto. Quizá veamos un apretón de manos con Donald Trump, unos días después de que desde Washington el presidente de Estados Unidos volviera a cargar contra los países que, según él, no cumplen con su parte en la OTAN, y mencionó además expresamente a España, cuyo gasto militar está muy lejos del 5% del PIB al que él aspira. El contraste entre ambos escenarios, la tensión internacional, la política nacional, dibuja un gobierno que parece moverse entre esa gestión exterior y la incomodidad interna. Mientras Sánchez busca proyectar ese liderazgo en plano internacional, su imagen dentro del país continúa erosionada por los casos judiciales que afectan a su entorno y por una percepción pública de desconexión con esos gestos institucionales. Arranca la semana, comenzamos este 13 de octubre aquí en Dando Caña con muchos asuntos de los que hablar, pendientes a esta hora de lo que está sucediendo en Egipto. Desde primera hora de esta misma mañana se ha empezado a liberar rehenes por parte de Hamás. La primera ronda de la mañana, que comenzaba además con esa liberación de unos 6 que veíamos, precisamente 7, entregados a Cruz Roja. Muchos otros asuntos, sobre todo en lo que viene a ser plano nacional, no solo por los diferentes momentos y los gestos que vivimos ayer en el Día de la Hispanidad, sino también porque hoy es lunes, amanecemos con nuevas encuestas, con las diferentes posiciones políticas. De hecho, esta misma mañana el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha concedido una entrevista en otro medio de comunicación y ha dejado bastantes titulares interesantes, sobre todo aquellos que tienen que ver acerca de la inmigración ilegal y de Vox, ambas cuestiones, por supuesto, relacionadas la una con la otra. Una jornada, la de este lunes aquí en Dando Caña, que promete ser muy interesante. Dentro de unos minutos nos acompañará además en esta mesa el secretario general del Partido Popular en Madrid, Alfonso Serrano. Con él charlaremos sobre los diferentes asuntos que marcan la agenda política, en un momento en el que la izquierda además está agitando el asunto del aborto, después de que el pasado jueves en la Asamblea de Madrid se sacara este asunto y además se creara una polémica en torno a esas palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de que aquellos que quieran abortar se vayan a otros lugares, en respuesta, o más bien en un argumento dentro de esa objeción de conciencia de los médicos, ya que desde la izquierda se le apremiaba a Díaz Ayuso a crear una lista negra de esos médicos objetores. Pero en fin, quédese con nosotros a lo largo de esta mañana aquí en Dando Caña, en la que nos acompaña Miguel Robledo. Muy buenos días, ¿qué tal estás? Buenos días. Y también Alejandra Nuño. Muy buenos días.
Pendientes a esta hora también del cielo, del parte meteorológico de hoy, porque ya saben que en algunos puntos de España, como por ejemplo en Tarragona, hay alerta roja por la borrasca Alice, que a su paso ha dejado numerosos destrozos. Sí que es cierto que a lo largo de las próximas horas, a lo largo de este lunes, van a ir perdiendo intensidad esas lluvias, pero el tiempo va a seguir desde luego muy inestable. Van a persistir, eso sí, precipitaciones fuertes en las zonas que ya están afectadas. Las lluvias más intensas se van a concentrar nuevamente en comunidades mediterráneas y se van a extender a otras vías. En Cataluña hay aviso naranja, en Tarragona, no rojo, disculpen, por precipitaciones que dejarán hasta unos 40 litros en una hora en áreas del sur, del litoral sur. En el resto de provincias persiste la alerta amarilla, así que toca sacar el paraguas y estar muy pendiente de los avisos de protección civil e incluso evitar, en algunos puntos como los que están viendo, coger el vehículo particular. Y ayer, como les digo, fue el Día de la Hispanidad, 12 de octubre, no solo una jornada que tiene su principal foco aquí, en la Comunidad de Madrid, sino también en Aragón. Fíjense en las siguientes imágenes que van a ver en sus pantallas, donde más de 400.000 personas y más de 50 toneladas de flores han estado este domingo por todas las calles del centro de Zaragoza para llegar hasta la ofrenda a la Virgen en la estructura de la Plaza del Pilar. En este recorrido, además, hemos podido ver la alegría de todos sus vecinos celebrando este Día de la Hispanidad, que además en Aragón es el día grande, el de la Virgen del Pilar, donde esa devoción se celebra precisamente con esa ofrenda de flores que se pueden llevar a la plaza, que se podían llevar a la plaza hasta las 10:30. Pero fíjense que este ya era el ambiente que se producía, el ambiente que se vivía ahí en Madrid, en Aragón, disculpen, en Zaragoza, al mediodía, en torno a las 2:30 de la tarde. Y la otra imagen del día de ayer era la de la formación Mirlo. La formación Mirlo dibujando en el cielo de Madrid la bandera de España, algo que se producía justo después, al inicio de ese desfile militar, unos instantes antes de lo que viene a ser el desfile aéreo, justo en el momento en el que termina el izado de bandera y el homenaje a todos los caídos por parte del rey Felipe VI. En un primer momento cruzaba de oeste a este y luego de este a oeste al finalizar precisamente la jornada, una formación Mirlo que sustituye a la ya patrulla Águila. Ese era el sonido, el de los aviones, más corto que otros años porque las condiciones meteorológicas provocaron que no pudieran salir las 75 aeronaves que estaban previstas, como les digo, por ese tiempo, pero hubo otro sonido en la jornada de ayer que viene siendo bastante habitual allí donde va el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Abucheos y gritos contra el presidente del Gobierno, contra Pedro Sánchez, que volvía a llegar unos minutos tarde a estos actos por el Día de la Hispanidad en Madrid, un sonido que ya viene siendo habitual en todos aquellos eventos públicos a los que acude el líder del Ejecutivo. Fíjense que durante este sonido lo que se producía era la tradicional foto, el tradicional momento en el que los diferentes líderes de la Casa Real, también los líderes institucionales, se colocan. Y las cámaras pudieron captar a la infanta Sofía sonriendo. Ahí la están viendo precisamente cuando se escuchaba ese malestar, se palpaba el descontento ciudadano, se veía a la infanta Sofía sonreír como si fuera incluso de su agrado o una partícipe más de esa protesta contra Pedro Sánchez. En fin, en estos momentos comienza la rueda de prensa del presidente de Vox, de Santiago Abascal. Es él quien ofrece hoy estas declaraciones a los medios de comunicación y no José Antonio Fuster, como viene siendo habitual. Escuchamos al dirigente de Vox. No es un gobierno democrático, legal y legítimo, sino que es un gobierno presidido por un individuo que actúa de una manera indecente, que ha traicionado a los españoles y que está absolutamente rodeado por la corrupción,
que se practica en España porque él lo permite y lo alienta. Muchas gracias y me pongo a su disposición para contestar a cualquier pregunta, con el orden que diga Juan, ¿verdad? Sí. Buenos días, Santiago. Me gustaría días. preguntarle por las declaraciones de ayer de Alberto Núñez Feijóo equiparándole con Bildu y con los golpistas y separatistas por no querer acudir a blanquear a Pedro Sánchez a la tribuna. Bueno, la verdad es que el señor Feijóo se atreva a compararme a mí precisamente con Bildu. A mí. Pues es algo que me deja perplejo. Sobre todo porque es su partido, con el gobierno del señor Rajoy, el que permitió que Bildu siga en las instituciones en España. Es su partido el que votó en contra de la ilegalización de Bildu en el Parlamento, y lo ha hecho en distintas ocasiones. Y por lo tanto tengo que decir que estoy muy sorprendido, pero sobre todo que se atreva a compararme con Bildu por hacer lo mismo que el señor Feijóo dijo que iba a hacer él, no acudir a ningún acto institucional en el que coincidiera con Sánchez. En varios de esos actos estaba el rey y los presidía, porque no quería legitimar y normalizar a este gobierno de la corrupción. Entonces, cuando el señor Feijóo lo hace, quiere que todos le aplaudamos, y cuando lo hago yo, y soy coherente, porque lo hemos hecho siempre, resulta que hacemos lo mismo que Bildu. No sé, el señor Feijóo se ha debido dar un golpe en la cabeza, porque yo no lo entiendo. Si me permite una última, también hablando de Feijóo, ha anunciado que mañana va a presentar su plan migratorio para Barcelona, pese a en numerosas ocasiones haber pactado acuerdos migratorios con el gobierno. ¿Qué le parece? Más allá de lo que proponga el Partido Popular o deje de proponer al calor de las encuestas y de la preocupación que tienen con Vox, que es lo único que parece que les preocupa, yo creo que estamos ante un problema de credibilidad. Y en estos momentos la credibilidad del señor Feijóo respecto a la cuestión migratoria pues es la misma que respecto a su decisión de no acudir a actos institucionales donde estuviera Sánchez. Dijo que lo iba a hacer y ayer mismo lo incumplió. Es la misma credibilidad que tiene el Partido Popular en materia fiscal, que dice que va a bajar los impuestos, pero cuando llegaron con el señor Montoro y el señor Rajoy lo que hicieron fue subirlos. Y es la misma credibilidad que tiene el señor Feijóo cuando dice que va a acabar con toda la legislación ideológica de la izquierda y que iba a detallar además las leyes que iba a derogar. No solo no lo ha hecho, sino que las comunidades autónomas donde gobiernan mantienen esa legislación cuando no son ellos directamente los que la aprueban. Por ejemplo, Andalucía, de donde acabamos de venir y donde se mantienen las leyes de memoria histórica. Por lo tanto, da igual lo que diga el Partido Popular en materia de inmigración. El problema que tiene el Partido Popular y el señor Feijóo es de falta de credibilidad. Sí, buenos días. Buenos días. Seguimos con el señor Feijóo. Ha dicho que a Vox se le ha ido la pinza con el PSOE y siguiendo también con pinzas han, bueno, de alguna manera dejado caer que hay algún tipo de conversaciones entre el equipo de Bolaños, del señor Bolaños y de Vox. ¿Qué puede decir al respecto? Gracias. Bueno, en relación con lo último puedo decir que el señor Feijóo miente y que además miente a sabiendas. En cuanto a que a Vox se le ha ido la pinza, ha dicho usted. Bueno, la única pinza con la que estoy preocupado es con la que tienen muchos votantes del Partido Popular en la nariz, que son estafados por el señor Feijóo con la idea del voto útil. Y es una pinza a la que se refieren muchos jóvenes cuando hablan conmigo, que me cuentan cómo sus padres les dicen que aunque no estén de acuerdo con el Partido Popular, tienen que votarle por esto, por aquello, unos argumentos un poco peregrinos que suelen ser los del señor Feijóo. Esa es la pinza que me preocupa, la de aquellos españoles que no pueden votar aquello en lo que creen, la de aquellos españoles que, pensando como Vox, sintiendo como Vox, deciden votar a una alternativa que es una estafa, como la del señor Feijóo, y por lo tanto deciden, sin pretenderlo, alargar a este gobierno en el poder. Y lo digo porque el señor Feijóo, mientras hace como que hace oposición, sigue formando parte del Partido Popular Europeo que gobierna con el Partido Socialista en Bruselas. Y el señor Feijóo es el jefe del señor que gobierna en Ceuta con el apoyo de los socialistas. Y el señor Feijóo es el que preside el partido que se ha repartido todas las instituciones judiciales, parlamentarias y electorales con el Partido Socialista. El señor Feijóo es el que preside el partido que ha puesto a Cándido Conde Pumpido, votando a favor de él en el Tribunal Constitucional. Es decir, al señor que ha legitimado la amnistía. Por lo tanto, eso es lo que le puedo contestar en relación con esas mentiras y esas insidias que hace ahora mismo el señor presidente del Partido Popular. Buenos días, presidente. Le quería preguntar por algunas ausencias y también presencias en el desfile de ayer domingo, en la tribuna de autoridades, en la recepción real. El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, miembro de Vox, dijo ayer que en ocasiones, por razón del cargo, uno no está donde quiere, sino donde le corresponde.
Otro cargo de Vox, el presidente del Parlamento de Baleares, también asistió y lo justificó por su deber institucional. En primer lugar, quería preguntarle si considera que hicieron bien tanto Carlos Pollán como Gabriel Lesén al acudir. En segundo lugar, ¿qué ha cambiado respecto a otros 12 de octubre en los que usted se acudió tanto a la tribuna como a la recepción real? Y una última pregunta, ya que hablamos de Carlos Pollán y de que suena como posible candidato a las juntas a la presidencia de Castilla y León, ¿le gustaría que lo fuera? Muchas gracias. En relación a... Bueno, no se ha referido a las ausencias, sino a las presencias, ¿no? En relación a esas presencias de cargos institucionales, no de Vox, sino que presiden parlamentos regionales, no solo me parece bien, sino que, preguntado por ello, yo mismo les dije que me parecía bien que fueran. O sea, no fue una decisión individual, ha sido una decisión colectiva, y creemos que hay que distinguir cuando un presidente representa absolutamente a toda una región, tiene unos deberes institucionales que van más allá que los del líder de un partido político que representa la tercera fuerza política de España. Por lo tanto, me parece muy bien que ellos hicieran eso, igual que creo que yo hice lo que tenía que hacer, estando en la calle con los españoles y aplaudiendo al ejército. ¿Qué ha cambiado? Pues realmente tenemos el mismo gobierno, ilegal e ilegítimo, pero los escándalos de corrupción son ya insoportables. El hecho de que Sánchez nos haya puesto en manos de potencias extranjeras y se haya ido a China a vendernos me parece que no es desdeñable. La constatación y la convicción absoluta de que hoy la permanencia de Pedro Sánchez es no solo voluntad de los más extremistas de la política española, sino de China, de Marruecos, de Lula y de Petro, me parece que es muy significativa. Y por lo tanto yo no voy a volver de ninguna manera a participar en ningún acto institucional en el que yo no pueda discutir directamente con Pedro Sánchez. Nuestra única coincidencia con los miembros del Gobierno va a ser en actos donde tengamos el micrófono para poder decirle a este Gobierno que está presidido por un traidor, por un indecente y por un corrupto. ¿Y hay otra pregunta? Sí, candidato. Bueno, a mí me parece fenomenal Carlos Pollán como candidato, igual que otros muchos compañeros, pero la candidatura se decidirá, como hacemos siempre nosotros, una vez que hayan sido convocadas las elecciones. Yo sé que tienen que hacer ustedes su trabajo y preguntar por los nombres, pero ya saben también ustedes que nosotros le damos poca importancia a quién es la persona que encabeza y nos importa muchísimo más que sean las ideas las que estén representadas por cualquiera de las personas que están haciendo un trabajo excelente en Castilla y León, y Carlos Pollán es una de ellas. Hola, señora Abascal. Bueno. Yo le quería preguntar por la figura del rey, Felipe VI. Ustedes han incidido mucho en que no quieren participar de la legitimación, de la normalización democrática de Pedro Sánchez y de la corrupción que le rodea. ¿Qué papel cree en este sentido que está jugando el jefe del Estado con su participación en la apertura del año judicial, con la participación que tuvo ayer en el 12 de octubre? Y en este sentido, ¿le parece también llamativo su silencio sobre el premio Nobel a María Corina Machado, teniendo en cuenta que el Zarzuela, por ejemplo, en 2009 sí que se pronunció y sí que felicitó a Barack Obama cuando este fue galardonado? Muchas gracias. Bueno, en relación a la primera pregunta, le doy la misma contestación que la que he dado cuando me preguntaban por los presidentes de los parlamentos regionales, que a la vez son miembros de Vox. Ellos tienen una representación institucional, igual que la del jefe del Estado, y por lo tanto están donde tienen que estar. Y por supuesto ningún reproche que hacerle en relación al hecho de que no haya sido felicitada María Corina Machado, la Premio Nobel de la Paz. Pues he de decirle que lo lamento. Y he de decirle que esta es una demostración más de que el Gobierno está saltando todas las instituciones judiciales, las instituciones parlamentarias, presididas por personas que actúan al dictado del Partido Socialista y al dictado evidente y casi físico del presidente del Gobierno, que hace un gesto y hace que intervenga la presidenta del Congreso, y un Gobierno que está intentando también esconderse detrás de la corona y haciendo que no responda a su papel institucional. Por lo tanto, yo no voy a callar una verdad que también piensan muchos españoles, y es que Pedro Sánchez está intentando secuestrar a la corona y utilizarla contra España. Señora Abascal, quería saber si esas acusaciones que hace el señor Feijóo pueden influir de alguna forma en que ustedes apoyen o no los presupuestos en Extremadura y Aragón, puesto que ellos han dicho que si no consiguen actualizar las cuentas irán a elecciones. Mire, yo no soy una persona que, porque le hagan una crítica, se enfada y dice, pues ahora no te apruebo un presupuesto. Nosotros pensamos en los ciudadanos y esos presupuestos se aprobarán o no se aprobarán en función de medidas políticas que nosotros hemos exigido. El Partido Popular ya sabe cuáles son. Las ha firmado en Murcia, en Baleares y en la Comunidad Valenciana.
No hay otro camino. Está en la pelota del Partido Popular. No tiene que ver con que el señor Feijóo hable un día mal de mí, que francamente me importa un bledo. Tiene que ver con que los extremeños y los aragoneses tengan unas políticas adecuadas. Y nosotros no vamos a ser cómplices de las políticas socialistas y populares que el Partido Popular aplica en todas las regiones cuando Vox no vigila. Buenos días, señor Abascal. Yo pues quería hablar también de Feijóo, pero también esta mañana el Partido Socialista le ha acusado a usted de ser un caballo de Troya que está dentro de las instituciones para dinamitarlas. Y acerca del señor Feijóo, todas estas críticas que reciben desde izquierda y desde derecha, ¿puede significar que ante una cercanía de las elecciones se manejen encuestas que les hagan a ustedes subir en escaños y que estén un poco preocupados sus adversarios políticos? El problema es que el Partido Popular lleva mucho tiempo así, preocupado únicamente por Vox, en vez de por echar a Pedro Sánchez. Lo demostró en las elecciones del año 23. Su único mensaje, repetido hasta la saciedad en esas elecciones, y repetido creo que hoy por el señor Feijóo, es que ellos van a gobernar en solitario. Bueno, los españoles ni siquiera han votado, es que no están convocadas las elecciones. Me parece bastante vergonzoso y bastante insultante ver a los políticos permanentemente hablando de unas elecciones que no se han convocado, cuando al frente del gobierno hay un tipo que dice que va a aguantar 2 años y que va a hacer todo lo posible por permanecer. Supongo que sí, que hay algunos que solo miran las encuestas y que en vez de mirar al frente miran por el retrovisor a Vox, y lo hacen permanentemente. Está bien mirar por el retrovisor, por seguridad, pero si miras todo el rato por el retrovisor te puedes estrellar, y yo creo que es lo que les está pasando a algunos. Y respecto a lo que ha dicho el Partido Socialista de que nosotros queremos dinamitar las instituciones y somos un caballo de Troya, para dinamita la de sus socios, de ETA, la de aquellos que les han dado el poder, y para caballo de Troya el de la invasión migratoria islamista que están promoviendo conjuntamente el Partido Socialista y el Partido Popular desde Bruselas. No nos asusta ninguna etiqueta que nos ponga el Partido Socialista. No nos da miedo que nos intenten demonizar, que mienten sobre nosotros permanentemente. Nos da exactamente igual. Lo vemos en todas partes, con los altavoces de los medios de comunicación, que lógicamente recogen lo que dicen nuestros adversarios políticos, y sin embargo en la calle vemos otra cosa, como ayer. Se ha dicho estos días de todo, de que Vox hacía un plante a los españoles el día de la fiesta nacional, al ejército, al rey. Bueno, pues nosotros ayer hemos estado en la calle con los españoles. Y les puedo decir algo. Estuve desde las 9 de la mañana en la calle hasta las 9 de la noche. Por la mañana el desfile de la fiesta nacional y por la tarde acudí a la Plaza de Toros de las Ventas. Hablé con miles de personas. ¿Saben cuántas personas me hicieron algún reproche por mi ausencia en la tribuna de autoridades? Una persona y estaba beoda. Y me parece que es significativo. Y es significativo también que yo pueda andar por la calle tranquilamente y que el señor Pedro Sánchez no pueda hacerlo. Y quizá el señor Feijóo tampoco. Y por eso no tienen otro remedio que estar en la tribuna de autoridades. Buenos días. Ayer también estaba en una de las tribunas su diputado Javier Ortega Smith. No sé qué valoración. Del día de ayer hablaremos enseguida, en unos minutos. Les mostraremos esas imágenes a las que hacía referencia el presidente de Vox. Ya ven que uno de los debates del día de hoy es sobre si hay una pinza del Partido Socialista y el partido de Santiago Abascal. En fin, veamos qué es lo que dicen las encuestas. La última de ellas, la de GESOP para El Periódico, confirma que el Partido Popular ganaría esas elecciones. Sí, lo haría con 119 escaños, una horquilla de entre 117 y 121. Pero fíjense, el Partido Socialista resiste bastante por debajo de los 121 de las últimas elecciones generales del año 2023, pero atención a la brutal subida de Vox, que se dispararía en esos comicios hasta los 70 escaños, justo en un momento en el que, como decimos, la inmigración ilegal es una de las principales inquietudes de los españoles y además el temor a lo que dicen esas encuestas se evidencia bastante en el Partido Popular por declaraciones como estas de Alberto Núñez Feijóo. Yo creo que a Vox se le está yendo la pinza con el Partido Socialista. Vox tiene una estrategia política que de forma directa o indirecta coincide con la del Partido Socialista, que es atacar al Partido Popular. Yo creo que a Vox le sobran protestas y le faltan propuestas. El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo lleva vigente en España más de 30 años, con distintas modalidades e intensidades. Y nosotros, que somos un partido, vuelvo a reiterar, constitucionalista, y un partido que cumple las leyes, tenemos muy claro que si una mujer quiere abortar, puede hacerlo
con el mejor asesoramiento médico y psicológico y de acuerdo con las leyes. Orden, legalidad y humanidad. Lo que no puede ser es que en España la forma más fácil de entrar es o bien por patera, y por tanto muriéndose más de 10.000 personas al año, o bien por los aeropuertos españoles con un visado de turista. Finalizado el visado de turista de los 90 días, me quedo. Me empadrono y pido el arraigo. No. Oiga, para quedarse en España, usted tiene que aportar, usted tiene que trabajar. Bueno, y Alberto Núñez Feijóo, que en el día de ayer además comparaba a Vox con Bildu por no estar presente en esa tribuna. Sea como sea, en las encuestas el partido de Santiago Abascal va al alza y el Partido Popular, en estas últimas entregas que estamos viendo, se acerca más a los 120 que a los 150 que veíamos hace unas semanas, Miguel. Bueno, en esta política del corro de la patata, que es lo que parece que están jugando, pues hombre, no deja de sorprenderte cosas, ¿no? Es decir, resulta que la gran polémica es si Abascal estaba o no estaba, que estaba pero no estaba en la tribuna de autoridades y de hecho él, yo creo que en recorrer 100 o 200 metros debió tardar casi 45 minutos de la gente que le paraba. Pero dicho esto, es que sorprende también que sea precisamente Feijóo el que exponga, diciendo como el Partido Popular, ¿no? Que se ha dejado tirado al rey, cuando hace 4 semanas, en la inauguración del curso del año judicial, es decir, el propio Feijóo no acude porque estaba el fiscal y él considera que no es una situación de normalidad y por lo tanto no se puede dar carta de naturaleza a una situación que es irregular. Pero ahí Génova 13 lo argumentó en que tenía un evento con Isabel Díaz Ayuso marcado en la agenda desde hace muchísimas semanas. Lo cual todavía es mucho peor, porque el consuelo es mucho más infantil. Oiga, si usted me está diciendo que en su agenda institucional no tiene fechas como el 12 de octubre, como la apertura del año judicial o una serie de fechas, pues entonces me preocupa, ¿no? Es decir, y que al final es que tengo, y además era para ir a un pueblo de Madrid y que había un congreso, un mitin, no sé qué, ¿no? O sea, son cosas tan infantiles que por eso volvemos al corro de la patata. Pero ahora, a partir de esta premisa, volvemos a las encuestas. Hombre, las encuestas reflejan semana tras semana una evidencia. El PP no está subiendo, no logra romper su techo y Vox sigue subiendo, sigue acumulando gente que está desencantada o que cree que la actual oposición que se está haciendo pues a lo mejor no tiene la suficiente frescura o la suficiente contundencia como debería ser, ¿no? Es un caso inaudito, es decir, después de los años que vas en la oposición, que no estés subiendo mes a mes. ¿Y qué ocurre? Que la mejor manera no es preocuparte si tu equipo está bien, no es preocuparte si tu equipo tiene una buena delantera, la defensa está fortificada y tonificada, no. Es decir, el otro equipo son tal o son cual. Ese es el gran problema. Oiga, si los pecados que está haciendo el Partido Popular no son por la asistencia de Vox, son por tus propios cuadros, es decir, porque te sale un día el presidente autonómico de Andalucía, Juanma, y te dice que vamos a dar paguitas a los que hagan gimnasia, que vayan a un gimnasio y que tengan perros, que te sale otro día otro de sus presidentes, no uno, sino 3 o 4, diciendo que lo de Gaza es un genocidio. O sea, podemos ir sumando errores que lo que hacen es desconcertar al votante. Es decir, yo creo que una parte no pequeña del votante del Partido Popular está consternada, es decir, y va a votar pues porque considera que, en fin, pues toda la vida es un voto, lo que se llama el voto incoloro, ¿no? Que pase lo que pase, yo voy a votar. Pero la gente que no está en esa tesitura o que va viendo quiebras permanentes en la base doctrinal o la base ideológica del PP, pues dice, pues chicos, estos no acaban de tirar. Porque fíjate que se empieza a sentar una cosa, yo por lo menos lo he percibido hablando con muchísima gente de varios estamentos, se empieza a sentar una cosa de a ver si no va a llegar a ver si Feijóo no va a llegar, ¿no? Que yo creo que va a llegar, ¿no? Con el apoyo de Vox. Pero eso es terrible, ¿no? Eso es terrible. Y esa es la situación dentro, insisto, de que estaríamos de nuevo como en el año 2023. No, pero que yo creo que no. Porque las encuestas no están dando, lo que están es vasos comunicantes, lo que está diciendo es, oiga, el PP no acaba de subir, recordad también que porcentualmente estaba en máximos, y el que estaba pegando una subida importante es Vox. Y luego ya entramos en los juegos de niños, ¿no? De si estabas en la tribuna, no estabas, pero yo sí puedo no ir a un acto con el rey, tú no puedes ir. Es agotador.
Bueno, no olvidemos también que las encuestas antes de esas generales de hace 2 años también daban la victoria al Partido Popular y realizó una campaña electoral totalmente atropellada, incluso poniendo el punto de mira en temas en los que no deberían estar. Y luego ocurrió lo que todos pudimos comprobar, que el Partido Popular ganó las elecciones, sí, pero no suficiente para poder gobernar. Alejandra. Pues mirad, yo hoy, 13 de octubre, creo que es un día de la esperanza. Yo estaba buscando esta mañana un vestido verde como la reina, valga por Dios la diferencia, porque sí, en efecto, yo creo que... ¿Por el mensaje de Viva el Rey de España? ¿O? El mensaje de que evidentemente la actualidad hoy está tildada de hitos históricos y políticos, ¿no? Y si lo llevo al campo nacional y bajo una simpleza bueno, yo no sé si vosotros estuvisteis ayer en el Día Nacional, si pudisteis acudir a ver el desfile, vale. Pero sí que es verdad que yo ayer lo que percibí en la calle, y tal como decía ahora Abascal, fue muchísima alegría. Y daba gusto y sentía una alegría ver a las familias, una celebración de la identidad, de la personalidad, de la familia, de la gente joven. Había alegría y viendo el panorama, que es constante confrontación y crispación, verdaderamente daba gusto. O sea, lo llevo a algo tan doméstico como eso, y fijaos. Y además es que en un momento donde estamos en una constante caza y captura, ¿no? Porque al final, a pesar de que estamos con una relación y con gente con la que estamos gobernando que son verdaderos enemigos de la identidad española y que hacen todo lo que está en su poder para ir contra España, ¿no? A pesar de que la izquierda parece más que le molesta, ¿no? la actualidad internacional, parece más un no a la paz que otra cosa. Y a pesar de todos los gestos chulescos, porque sí que es verdad que está acaparando la actualidad el hecho de que Abascal estuviera o no estuviera en la tribuna, pero a mí verdaderamente me pareció vergonzoso la forma en la que nuevamente el presidente del gobierno se escapa. Y sinceramente, bueno, evidentemente no se cree nadie que era por el tema de Egipto, pero ni siquiera pero es que el avión de Egipto salía ayer por la noche. Exactamente. O sea, le daba tiempo a asistir a todos estos actos y por protocolarios. mucha maleta que tuviese que hacer, Alba, vamos a ver, ¿vale? Es un viaje express, pero y ni siquiera, fijaos, yo creo que tenía que ver con el hecho de su hermano, su mujer y bueno, todo el lote que tenemos sentado en el banquillo. Yo verdaderamente creo que fue un desprecio chulesco en su forma actual de esa soberbia que siempre ha caracterizado a este hombre y que evidentemente le va consumiendo porque solo hay que ver el físico. Así que reivindico la alegría de ayer de la calle, que España es una nación que tiene la fortaleza, la resiliencia, que es mucho más que una fiesta y prueba de ello es pues nuestro origen y que es tiempo de reivindicar sin complejos nuevamente con un liderazgo en la calle, que lo hablamos aquí la semana pasada, que ponga foco en un discurso operativo, resolutivo, que dejemos, como bien indicaba ahora Miguel, esos corros de patata y que nos centremos en lo que nos importa a los españoles y en lo que nos quema a los españoles, que verdaderamente es el bolsillo, pero que también, insisto, en esa alegría de vivir y de disfrutar nuestra historia y nuestro origen. Bueno, gente joven, muchísima alegría en las calles, precisamente como decía Alejandra, frente a otras imágenes lamentables. Ya saben que ahora se ha puesto de moda eso de arrojar pintura a los diferentes monumentos, también obras de arte, y en el día de ayer, Día de la Hispanidad, volvimos a ser testigos de ello en el Museo Naval de Madrid, porque con motivo del 12 de octubre, 2 activistas de Futuro Vegetal arrojaron pintura roja, precisamente contra una de las obras de arte más conocidas que alberga. El primer homenaje a Colón. Después de conocerse esta noticia, estas imágenes se viralizaron a través de las redes sociales. En ellas se puede ver al personal de seguridad intentando sujetar a estos 2 individuos que manchaban con esa pintura biodegradable. La buena noticia es que se ha conseguido recuperar precisamente este cuadro de Colón en el Museo Naval de Madrid. Y la otra imagen de la jornada de ayer se producía en Las Ventas, con Morante de la Puebla despidiéndose.
Minutos emotivos los que se vivían ayer en la Plaza de las Ventas. Ahí están viendo a Morante de la Puebla cortándose de la coleta justo unos minutos antes de retirarse, después de 3 décadas en el ruedo. Unos minutos después salía por la Puerta Grande desatando la locura. Fíjense la imagen desde arriba, cómo se visualizaba esa salida de Morante de la Puebla por la Puerta Grande de las Ventas, desde una parte superior donde se podía ver a toda la gente y a todos los ciudadanos congregados a su salida. Luego les contaremos más detalles sobre lo que sucedía en las ventas, pero tendrá que ser tras una breve pausa de publicidad. Aquí les esperamos. Vale que lo compres online con lo último en ordenadores. Vale que lo pagues con el reloj. Vale que te lo traigan a casa con un drone. Y que lo conserves en un frigorífico No From, Digital Fries, no sé cuántos. Vale que convoques a la fiesta con la app más moderna. Bien, muy bien, me lo estoy pasando genial. A este le traes sin cuidado, igual que a este. Ellos a lo suyo, a ser lo que han sido siempre. Un exquisito jamón cocido y un exquisito fuet. Yo soy de 1954. 1954 del Pozo. Que lo bueno nunca cambie. ¿Sabes qué es la sequedad ocular? Di basta. Hoy en Recomendaciones del Toro te presentamos Humectular. ¿Te molestan las lentillas? ¿Te pican los ojos? ¿Pasas muchas horas delante de una pantalla? Novedad mundial, primer humectante para tus ojos en comprimidos. ¿Evolución o revolución? Humectular, comprimidos que cuidan tus ojos. Muchos lo han probado antes. Resultados en tiempo récord. De Laboratorios Fidinut. Consulta a tu farmacéutico y también fidinut.es. Es una recomendación del Toro Televisión. Ellos a lo suyo, a ser lo que han sido siempre. Un exquisito jamón cocido y un exquisito fuet. Yo soy de 1954. 1954 del Pozo. Que lo bueno nunca cambie. Al ver el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que pienses en él? El ser humano para que lo cuides. Y sin embargo, tú nos invitas a una comunión contigo. Según tu promesa. Las últimas palabras del Evangelio de Mateo. Y yo estaré siempre con ustedes. Hasta el fin del mundo. El cristianismo en la historia. Con Fernando Paz descubriremos cómo el cristianismo ha moldeado la historia occidental y del mundo. A lo largo de 10 sesiones recorreremos desde los orígenes del Antiguo Testamento hasta el siglo XXI, explorando la fe, la vida de Jesús, los primeros cristianos, los concilios, el papado y los momentos decisivos como las cruzadas, la evangelización de América y el conflicto entre razón y fe. Todo a partir del mes de octubre. Llama ya e infórmate. Morán Ópticos, tu óptica familiar de confianza. Con un gran equipo de profesionales ópticos optometristas, ofrecen a sus pacientes la mejor solución a su problema visual con ayuda de la mejor tecnología. Cuidamos de tu salud visual y auditiva. Además, cuenta con un gabinete audiológico cuyo objetivo es mejorar la comunicación y la calidad de vida de las personas con problemas de audición. Todos los socios del Club de Amigos tienen unas ventajas y descuentos sorprendentes. Ponte en contacto con Morán Ópticos, tu óptica de confianza. Te esperamos. Desde 1958, la Marisquería Rafa en Madrid se ha caracterizado por la primera calidad de sus productos, entre los que puede encontrar guisos, carnes de primera calidad, pescados y los mejores mariscos de nuestras costas. Todo elaborado a base de recetas tradicionales. Podrá disfrutar de sus deliciosos platos en la barra, en su preciosa terraza o en alguno de sus salones privados. Le esperamos en Rafa, calle Narváez 68. No se pierda los sabores de la buena cocina. Alfonso Serrano, secretario general del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, es un placer contar con usted en el día de hoy, sobre todo en un momento en el que muchas de las miradas están puestas sobre la Comunidad de Madrid, una de las últimas polémicas generadas por la izquierda. Muchos imaginamos el motivo, es por la cuestión del aborto. La izquierda acusa al gobierno madrileño de dificultar el acceso, cuando lo que se dijo el jueves de la semana pasada en ese pleno de la Asamblea de Madrid es que se estaba en contra de crear una lista negra de médicos objetores precisamente. También Ayuso aseguró que le parecía un fracaso que en España se aborten unos 106.000 niños al año. Sin embargo, en Génova no parece haber una posición tan rotunda. No sé si existe una línea común del Partido Popular en torno a este tema. Sí, bueno, como bien decías al principio, es evidente que una vez que vemos que la paz llega a Gaza, el gobierno, la izquierda y todos sus satélites mediáticos buscan alguna otra cortina con la que tapar toda su corrupción y todos los escándalos y todos los problemas que tienen, ¿no? Y en este caso es el tema del aborto a raíz, como digo, de este registro, ¿no? Yo creo que además, si ten en cuenta que es un tema muy personal, todo lo que tiene que ver con los derechos de la mujer o los derechos de un concebido no nacido, y es un tema muy personal, yo creo que hay una posición muy clara, ¿no?, en cuanto a lo que es la opinión del Partido Popular. Y lo hemos dicho, en un país en el que hay 106.000 abortos al año, abortar no es un problema. Aunque no deja de ser una tragedia ese número. Un 3% más que el último año, por cierto. Y de los cuales 1 de cada 5 se celebran en la Comunidad de Madrid. Sean clínicas privadas o públicas. En cualquier caso, eso es una prestación sanitaria que está en la cartera y por lo tanto al ciudadano no le cuesta, a la mujer no le cuesta, ¿no? En ese sentido, lo hemos dicho muy claramente aquí en la Comunidad de Madrid. Nos parece tremendo que se pretenda perseguir a profesionales de la sanidad que en su ADN está precisamente salvar vidas, ¿no? Uno se hace arquitecto para construir edificios, no para derrumbarlos, se hace bombero para apagar fuegos, no para crearlos, y se dedica a la medicina y a la salud para fomentar la vida, para garantizar la vida, no para acabar con ella, ¿no? Y por lo tanto, en un país como España, que hay una legislación muy clara, en el que conforme al cumplimiento de esa legislación se está garantizando ese derecho al aborto por parte de quienes estimen realizarlo, nosotros lo tenemos muy claro. Lo que hacemos es trabajar para que ese número se reduzca, concienciar para que efectivamente todas aquellas mujeres que se quedan embarazadas quieran seguir adelante y tener ese bebé, ¿no? Y todo lo demás, yo creo que, como digo, son bombas de humo que pretende lanzar la izquierda, en las que yo creo que deberíamos dedicarle el menor tiempo posible, porque cuanto más hablamos de lo que quiere la izquierda, menos hablamos de los problemas reales. Cuanto más hablamos de estos temas, pues menos nos acordamos de que en breves semanas comienza el juicio del fiscal general del Estado, que de repente desaparece y se va a Egipto el presidente del gobierno en unos días en los que parece que puede haber novedades en cuanto a todo el caso de corrupción que afecta a sus propios ministros. Por lo tanto, yo creo que lo que hace, como digo, el Partido Socialista en ese sentido es buscar que se hable de otros temas para no hablar de lo que realmente importa a los españoles, a los ciudadanos, a los madrileños. Y yo sé y me consta que el tema del aborto no es un tema que preocupe, por mucho que ellos quieran ahora mismo ponerlo en el foco del debate. Pues es un tema importante, señor Serrano, porque estamos hablando de una cuestión de vida o muerte. Exacto. No sé si le consta o tiene información sobre la situación que se produce en la Comunidad de Madrid, porque sí que es cierto que hay otras autonomías y otros puntos de España donde estos abortos tienen que ser derivados completamente a la sanidad privada, porque todos los médicos son precisamente objetores. De hecho, fíjese, el otro día lo comentaba con algún compañero, yo no entiendo por qué no hace una campaña el Partido Socialista y el Gobierno diciendo vengan ustedes a abordar a Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla son las únicas dos, en este caso ciudades autónomas, en las que la competencia de sanidad es exclusivamente del Gobierno de España. Por lo tanto, de Mónica García. Y en Ceuta y Melilla no se practica ni un solo aborto, ni en clínicas privadas ni públicas. Lo que hace el Gobierno de Sánchez, con la intermediación de la ministra Mónica García, es coger a esas mujeres y con el dinero de todos los españoles mandarlas a Andalucía, a Cádiz o a Málaga, a que se les practique ese aborto en clínicas privadas, pagadas por todos. Eso es lo que hace el Gobierno del Partido Socialista. En Madrid, como digo, se practican, conforme a la legislación vigente, en torno a unos 20.000 al año, de los cuales 2.000, 2.000 y pico son de Castilla-La Mancha, que gobierna el Partido Socialista. Y muchos también venían en otras ocasiones de Andalucía, donde durante 40 años ha gobernado el Partido Socialista. Por lo tanto, hay una cierta y sin cierta hipocresía en este discurso por parte de la izquierda, ¿no? Al final, es decir, yo soy partidario de que yo no puedo obligar a un médico a practicar una intervención que supone quitar una vida cuando su propio código deontológico se lo impide, ¿no?
Y por lo tanto, somos más partidarios de lo contrario. Es decir, oiga, si existe realmente una cartera de servicios, oiga, pues que se apunte el que esté dispuesto a hacerlo, ¿no? Pero no señalar o estigmatizar, como pretende hacer el gobierno de Pedro Sánchez, con listas negras, que es lo que pretenden, de personas o de médicos que se niegan por una cuestión de conciencia a practicar un aborto. Hablemos de la inmigración ilegal, que es otro de los asuntos que inquieta a muchos madrileños, sobre todo aquellos que son vecinos o residen cerca de un centro de menas. ¿Por qué no se están exigiendo pruebas de edad? Pues básicamente se exigen, lo que pasa es que quien tiene que hacerlas no las hace. Y a mí me gustaría yo creo que aquí hay una cuestión en la que hay partidos en los que tenemos diagnósticos comunes, y lo que pasa que algunos tenemos la responsabilidad de gobierno y sabemos hasta dónde podemos llegar, y otros lo que buscan más, yo creo que es más la protesta y la pancarta que la propuesta, ¿no? A ver, hay que diferenciar lo que es el problema migratorio de los centros de menores, porque son cuestiones que totalmente dentro de un problema común o de una cuestión común como es la inmigración. Una cosa son los centros de menores y otra cosa es la avalancha migratoria fruto de la irresponsabilidad de un gobierno que ha hecho un efecto llamada con una política, no voy a decir política porque es que no tiene política de Estado en ese sentido, lo que ha hecho ha sido convertirlo en un problema de Estado, la migración en nuestro país. Y lo que estamos exigiéndole al gobierno permanentemente es que efectivamente haga esas pruebas, porque quien tiene que hacerlas y autorizarlas es la Fiscalía. No, la Comunidad de Madrid per se no puede hacerlas. Por mucho que haya quien diga que las hagamos, no, hay que decirlo claramente. La Comunidad de Madrid no tiene competencias para hacerlo. Lo que sí puede hacer es exigirlas. Y es lo que estamos haciendo, exigir al Gobierno que las haga. Para que no ocurra, como hemos visto recientemente, que en estas primeras derivaciones que ha hecho el Gobierno de España, creo que fue a Extremadura, se encontrarán con que esa primera persona no era menor de edad. O que el chaval, entre comillas, que llevó a cabo la violación en Hortaleza, tenía 23 años, según los... Eso no puede ocurrir. Pero para que eso no ocurra, el gobierno español tiene que hacer las pruebas. Y si decide en algún momento enviar a determinados grupos de menores a una comunidad autónoma o a otra, a un municipio o a otro, bueno, en este caso comunidades, y luego ya... Porque lo que hace el gobierno de España es tratarlos como números y como fardos. O sea, se quita el problema, lo quita de Canarias, se lo lleva a Murcia, a Valencia o en este caso a la Comunidad de Madrid y ahí lo suelta. Ya sean menores, hablamos de los menores, ¿no? Y ya es responsabilidad de la comunidad autónoma. Luego, por otro lado, está evidentemente todo el tema que tiene que ver con lo que son los grandes centros masificados de inmigrantes, como el que tenemos en Carabanchel o en Alcalá de Henares, en los que no hay ningún tipo de control. En centros como el de Alcalá de Henares, que tienen una capacidad para 1.600 personas, que estaban previstos de manera temporal para 600, han pasado ya más de 10.000 personas en 2 años. Y nadie del Gobierno de España sabe dónde están esas otras 8.500. Nadie lo sabe. Porque lo que buscan es rápidamente que esa gente salga de ahí, les da igual dónde, para tener más hueco, para seguir metiendo más gente. Por lo tanto, lo que hace falta que es una política seria, rigurosa, como la que estamos planteando desde el Partido Popular, en la que el arraigo no sea simplemente un derecho, sino que se esté vinculado al trabajo, a la integración real, en el que si a una persona se le acaba el permiso temporal, pues tendrá que abandonar su país. Es decir, en un país como España, igual que hacen muchos otros países, tenemos derecho a tener un control serio y riguroso sobre lo que son los flujos migratorios de nuestro país, y que aquellas personas que vienen para delinquir o no vienen con los papeles en orden tengan que ser rechazadas, ¿no? Y yo creo que esa es una política seria y es en la que está trabajando el Partido Popular desde hace muchos años y la que pretendemos implementar cuando lleguemos al Gobierno. Esas propuestas, de hecho, son las que se conocerán mañana por parte del Partido Popular. Parte se conocieron en el acuerdo de los presidentes autonómicos en Murcia y mañana en Barcelona se dará más detalle y más concreción de algunas de ellas. Aunque una de esas novedades es precisamente la del arraigo. Pasamos rápidamente a la cuestión del transporte, porque es otro de los grandes asuntos que afecta desde luego a los madrileños. Muchos lo sufren a diario. Durante años se culpó a la comunidad de los problemas de cercanías, pero ya los usuarios han tomado conciencia de que eso es una competencia del Gobierno central, concretamente de Óscar Puente. El servicio, sin embargo, sigue siendo un verdadero caos y lo que hace el Ministerio de Transportes es, en lugar de resolverlo, abrir una polémica sobre el metro de Madrid. ¿En qué situación está realmente el transporte público madrileño? Porque desde la comunidad se denuncia que siguen sin transferirse unos 250 millones de euros pendientes, pero también es cierto que durante estos últimos días en los andenes del metro de Madrid se han llegado a ver incluso figuras como empujadores. No le compremos el lenguaje a la izquierda, no. Lo que hay es, evidentemente, hay momentos... Vamos a partir de una realidad. El problema que tienen los madrileños con cercanías es un problema endémico.
sobre todo en los últimos años de gobierno del Partido Socialista, en los que no se ha invertido en lo necesario. Lo que tenemos con lo que tiene que ver con Metro de Madrid son problemas que hemos tenido cada vez que el Metro de Madrid ha crecido. Cada vez que se han hecho grandes infraestructuras de movilidad en la Comunidad de Madrid o en la Ciudad de Madrid, eso ha afectado a los ciudadanos. Quiero recordar, sin ir más lejos, el quebradero de cabeza que supusieron todas las obras de Madrid-Río. No solo para los vecinos de la zona, sino para toda la comunidad, para toda la ciudad de Madrid, porque era una de las arterias principales, en este caso la M30, ¿no? Y ahí está el resultado, ya no solo para los vecinos, que están encantados, sino para la movilidad de toda Madrid. Yo recuerdo que vivo por la zona norte, lo que supuso el nudo norte también durante obras durante mucho tiempo, ¿no? Ahora se están haciendo obras que evidentemente generan un perjuicio a los ciudadanos. Podemos hablar de la A5, podemos hablar de las de la Castellana a la altura de las Cuatro Torres, o la M30, etcétera, ¿no? O las de la propia ampliaciones de metro, o las de la línea 6 que se está modernizando después de muchos años, que es una línea evidentemente fundamental. Claro, todo eso genera problemas y puede generar picos de mayor afluencia de pasajeros. Es cierto que lo que hace mucho la izquierda es coger una foto fija del andén en el que está lleno, pero si tú coges el vídeo, ves que el andén llega el tren, se vacía y se va el tren y se vuelve a llenar otra vez. Es decir, lo que ocurre en la mayor parte de las capitales, ¿no? Pero lo que tenemos es un problema de un castigo permanente del Gobierno de España a la Comunidad de Madrid. Podemos hablar de esas inversiones pendientes en el tema al consorcio. O podemos hablar efectivamente de un ministro que está más pendiente de tuitear y atacar al Partido Popular que sus propias competencias. Hoy hemos conocido, sin ir más lejos, una sentencia que le da la razón al Ayuntamiento de Collado Villalba, por el cual hay un puente de Adif que es competencia del Gobierno de España y que pretendían endosárselo al propio municipio, ¿no? Y por lo tanto esa es la situación en la que se encuentran muchas de las infraestructuras de transporte que dependen del Gobierno de España, por no hablar de temas de accesibilidad, ¿no? Por lo tanto yo confío en que los madrileños saben que cuando terminen las obras que estamos acometiendo, lo que van a tener es un mejor transporte público, unas mejores carreteras, una mayor movilidad en esas zonas, y que evidentemente cuando uno hace obras pues genera ciertos perjuicios por los cuales evidentemente la Comunidad de Madrid pide disculpas, pero todo el mundo sabe que cuando uno se mete en obras pues toca esto, ¿no? Pero lo repito, la diferencia fundamental es que los madrileños saben que cuando termine la obra la situación va a ser mucho mejor, y en cambio en el tema de cercanías lo que vemos es que no vemos luz al final del túnel, nunca mejor dicho. Bueno, a mí sí me gustaría comentar algo de cercanías, que además lo padezco. Es decir, que yo creo que es importante. Hay un mare magnum de quién son las competencias. Claro. Entonces, en Madrid, ¿de quién depende cercanías y cuál es la responsabilidad del gobierno regional y cuál es la responsabilidad del Estado? Mira, es muy sencillo. Es cierto, y lo decías al principio, es decir, para el gobierno siempre ha sido muy cómodo endosarle la competencia de cercanías a la Comunidad de Madrid, porque existe algo que quienes tengan su tarjeta de transporte, como la tengo yo, y usen el transporte público, que es el Consorcio Regional de Transportes, donde están los autobuses de la MT de Madrid, donde están todo lo que tiene que ver con las líneas interurbanas, donde está Metro de Madrid y donde está cercanías. Cada uno, la MT es competencia del Ayuntamiento de Madrid, solo que está en el consorcio y depende del Ayuntamiento de Madrid. Nosotros tenemos el metro y tenemos cierta responsabilidad de lo que es la coordinación de las líneas interurbanas. Pero cercanías es competencia del Gobierno de España, solo que se integra en el servicio de transportes para temas como la propia tarjeta, ¿no? Pero la realidad es esa, es que depende del Gobierno de España. Y por ejemplo, lo que hacemos nosotros, evidentemente, es estar coordinados a través del Consorcio Regional de Transportes en lo que tiene que ver con las incidencias. Oye, si resulta que hay una obra en la línea C5, pues oye, pues te avisan para que tú trates de reforzar con autobuses o con metro. Es decir, todo eso en circunstancias normales funciona. ¿Qué es lo que viene ocurriendo últimamente? Que Cercanías no informa de sus incidencias, para que la gente no conozca cuál es la situación real, en tiempo real, de la situación de las incidencias, pero quienes utilicen el Cercanías saben perfectamente cuál es la situación en la que se encuentran, ¿no? Es decir, hemos pasado de un país en el que antes coger un tren, incluso aviones, autobuses, coger un tren, ya no hablo del AVE, un tren, era un motivo de puntualidad, porque al final nadie tiene un atasco en un tren, ¿no? Ya sabes que el tren salía a las 18:57 y llegaba tal. A veces podía pasar algo. Pero es que ahora la frase es que, oye, llegas a tarde, pues no lo sé porque voy a coger un tren. Y no sabes ni siquiera si va a salir, ¿no? Y siguiendo hablando de trenes y cercanías, por ejemplo, el famoso tren de Amalcarnero, que parece ya, sí, en fin, como un mito, ¿esa decisión depende del Ministerio o depende de la Comunidad? Ahora está en manos del Ministerio. Esa es una obra que queríamos hacer en la Comunidad de Madrid, que el Gobierno, entonces, creo que recordar, de Zapatero se negó, iniciamos nosotros, sin tener competencias, se puede hacer. Hubo ahí una serie de problemas con las empresas, se quedó paralizada, pero ya está hecha gran parte de la obra y se ha quedado paralizada muchos años. Ahora, y hemos intentado durante todos estos años que el Gobierno de España se hiciera cargo de esa línea. Ahora llega un momento en el que el Gobierno de España dice que se va a hacer cargo de esa línea. Y nosotros hemos dicho, perfecto,
aquí tienes toda la documentación, aquí tienes el proyecto, aquí tienes todo lo que se ha ido avanzando ya. Por lo tanto, ponlo en marcha. Nosotros encantados de que esa línea se haga adelante, porque Navalcarnero es un municipio muy relevante de la Comunidad de Madrid. Se están haciendo importantes inversiones por parte de la comunidad en este municipio y desde luego que para nosotros, oye, ahora vamos a ver si se queda en un anuncio o realmente luego hay teatro después de las musas, ¿no? Porque con el Gobierno de España estamos muy acostumbrados en Madrid a que nos hace anuncios y luego al final no llega ni el dinero, ni las inversiones, sean cercanías, sean temas de la Confederación Hidrográfica del Tajo, que también hay muchísimas obras e inversiones pendientes, sean temas de dependencia, que siguen sin pagarnos la mitad, el 50% del coste de ese servicio, que es fundamental para muchísimas personas. Por lo tanto, yo me fío muy poco de las palabras del Gobierno de España, porque generalmente luego nunca van acompañadas de hechos. Hablemos de corrupción, ahora sí, si le parece, señor Serrano, porque estamos muy pendientes de la situación del fiscal general del Estado. En el día de ayer no acudió al desfile militar con motivo del Día de la Hispanidad. Por parte de la izquierda también se está intentando poner el foco en esas declaraciones, ese vídeo que se está filtrando del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Desde luego, lo que está claro es que hay un fiscal general del Estado que está en el punto de mira por no cumplir con la ley cuando debe ser el máximo garante de la misma en nuestro país. Lo que está ocurriendo en nuestro país es absolutamente bochornoso, ¿no? Y el ejemplo es el caso del fiscal general del Estado, que más allá de filtraciones de vídeos, de declaraciones que no aportan mucho al asunto de fondo, ¿no? Y el asunto de fondo es que ha habido por parte de la Agencia Tributaria y de la Fiscalía General del Estado un presunto uso del propio aparato del Estado para dañar a un ciudadano anónimo, alguien ajeno a la administración pública, con el único objeto de atacar a una adversaria política, que en este caso es la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y que para ello, o sea, hay pruebas de sobra de que se han filtrado determinada información a medios de comunicación y al propio Partido Socialista de Madrid vía nada más y nada menos que el jefe de gabinete del presidente del Gobierno. Por lo tanto, eso es un hecho, eso no es opinable. Es decir, que hay información que solo estaba en disposición de la Fiscalía y que esa información le llegó al entonces portavoz a través de la jefatura de gabinete del presidente del Gobierno, eso no es opinable. Es cierto que hay muchas cosas que están ocurriendo que son inauditas. Tener un fiscal general imputado y que siga en el ejercicio, cuando debería ser que tengamos a fiscales haciendo de abogados del propio fiscal general del Estado. Es que ustedes piensen en ese juicio cuando empiece en estos primeros días de noviembre, que la persona que tiene que llevar parte de la causa de la acusatoria, como es la Fiscalía, es un subordinado del propio fiscal general del Estado. O sea, ¿cómo vas a ir contra tu propio jefe? Eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Y luego, aparte, un fiscal general que debería ser ejemplo de transparencia y lo que se dedicó es poco menos que a martillear su teléfono móvil y su ordenador para destruir las WhatsApps y los emails que podrían de alguna manera certificar ese intercambio de opinión, ¿no? Cuando sabemos que hay conversaciones que sí que se quedaron registradas por parte de otros móviles en los que había un interés en conocer ese expediente cuanto antes y que luego acabó en los medios de comunicación. Bueno, y que además también se ha tendido mucho a comparar la situación del caso Begoña Gómez con caso pareja Isabel Díaz Ayuso, pero lo que estamos hablando con la mujer del presidente del Gobierno es de un caso de corrupción que tiene una relación evidente con lo público y que no podría darse si no fuese precisamente mujer del presidente del Hombre, Gobierno. es que eso, lo que busca la izquierda en este caso es empatar con algo que es absurdo, ¿no? Es decir, yo creo que si uno piensa, un profesional al margen de la función pública que trabajaba en el sector privado, ¿está mejor o peor desde que empezó a salir con la presidenta del Gobierno? Yo creo que a él le va peor. ¿La mujer del presidente del Gobierno le va mejor o le iba peor desde el momento en el que su marido se convierte en presidente? Yo creo que a la señora Begoña Gómez le iba mejor. Ha pasado de contable de saunas y puticlubs a dirigir una cátedra para la que ni siquiera estaba preparada para ser alumna, a recibir a empresarios del IBEX para financiar esa cátedra, a hacerse con el software de la Complutense para poder llevarlo y trasladarlo, como se ha quedado demostrado, a una empresa que llevaba el mismo nombre para poder facturar a partir de ahí. Y todo ello utilizando personal de Moncloa, que debe estar adscrito a la mujer del presidente para sus funciones protocolarias, pero no para ayudarle a hacer crowdfunding para su propia empresa, ¿no? Yo creo que es inaudito lo que está ocurriendo, como digo, hemos hablado del fiscal general del Estado, pero tenemos a un presidente del Gobierno que tiene a toda su familia, su mujer, su hermano, ministros, compañeros de partido en la cárcel o imputados por casos de corrupción. La mujer del presidente del Gobierno está imputada por 5 delitos,
Y evidentemente lo que busca la izquierda en este caso, como digo, es comparar dos cosas que no tienen punto de comparación, ¿no? Y que todo el mundo sabe perfectamente que si la mujer del presidente no hubiera sido la mujer del presidente, esa señora no hubiera dirigido una cátedra ni hubiera tenido las oportunidades laborales que ha tenido desde que su marido es presidente del gobierno. Financiación autonómica, porque esta misma mañana hemos conocido la cifra que ha calculado la Comunidad de Madrid, unos 10.500 millones de euros la deuda del Gobierno central con la región desde el año 2019 y todo esto en medio de ese debate con el cupo catalán. ¿Puede entender a alguien que se premie a aquellos que gestionan mucho peor sus recursos, bueno, recursos públicos que al final es dinero del contribuyente? Sí, se puede entender cuando quienes te están de alguna manera apuntando son de los que dependes para que sigas en Moncloa. Al final, cuando uno ve los presupuestos de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y ve que el 80-90% se dedica a gasto social, sanidad, educación, servicios sociales, otra parte le dedicamos a inversiones, a hacer infraestructuras, a mejorar el metro, a atraer inversión, a reducir impuestos, a reducir la burocracia, y ves otras comunidades autónomas que llevan años gastándoselo en crear embajadas, en crear chiringuitos. Cataluña tiene 18 impuestos propios, nosotros no tenemos ninguno. Yo creo que no llegan a 15 o 20 en las empresas públicas, semipúblicas, en las cuales está involucrada la Comunidad de Madrid. Hay 180 que dependen de la Generalitat de Cataluña. Claro, eso es, y al final tú encuentras con que Cataluña, que era el motor de nuestro país históricamente, se ha ido quedando atrás, y quien le ha cogido la batuta es la Comunidad de Madrid, no por ser capital, sino por unas políticas que se han demostrado acertadas. Y en este contexto lo que vemos es cómo cada año nos financian menos, cada año nos racanean más dinero, y encima lo que pretenden es estafarnos a todos los madrileños con una quita de la deuda que yo he explicado muchas veces y es muy sencillo y tardo 10 segundos en explicarlo. Nosotros venimos debiendo dinero a los bancos y lo pagamos religiosamente como las personas que nos están viendo pagarán su hipoteca o sus préstamos. Cada mes pagas lo que te toca y lo veníamos haciendo con una credibilidad crediticia altísima. Y otras comunidades autónomas lo hacían a través del FLA al Gobierno de España. Lo que dice el Gobierno de España es que vamos a eliminar esa deuda del FLA para que las comunidades autónomas tengan solvencia y puedan salir a los mercados financieros. ¿No? Si Madrid ya estaba en los mercados financieros. Bien, pues resulta que a nosotros nos van a condonar 8.000 millones que le debemos a los bancos. Es decir, un gobierno de izquierda progresista le va a dar a la comunidad 8.000 millones para que se los demos a la banca privada que es tan mala, para que dejemos de deberle este dinero a los bancos. Pero resulta que esos 8.000 millones se juntan con lo que le va a perdonar a cada comunidad autónoma y suman 83.000 millones, que los va a asumir el Estado, todos los españoles. Si salimos a 1.700 euros por español y somos 7 millones de madrileños, los madrileños pasamos a deber 12.000 millones. Es decir, que pasamos de deberle 8.000 millones a los bancos a deberle 12.000 al gobierno de Pedro Sánchez. Y pretenden que le demos las gracias. Esas son las cuentas que no nos quieren contar el Partido Socialista. Por eso nosotros lo denunciamos y por eso ella es incapaz de venir a explicarlo con sus compañeros aquí en Madrid, ni nadie del Partido Socialista. Porque lo que están haciendo es estafar a los madrileños para premiar a unos políticos de los que depende que Pedro Sánchez siga en la Moncloa. Últimos minutos. Sí, Miguel. yo volver nada más a bajar a la calle y tenemos la tasa de residuos. Otro estacazo que nos han pegado, totalmente. Que además está medido de una manera absolutamente arbitraria. Es decir, ¿qué puede hacer la Comunidad de Madrid? Es decir, ¿puede anularla, puede equilibrarla? Pues lamentablemente poco. Lo que estamos haciendo, fíjate, hay que recordar, y el Gobierno se ha encargado de intentar de enredar con este tema. Hay que decirlo muy claramente. La Unión Europea le pidió a los Estados miembros, ¿vale?, que había que cuantificar el coste de lo que era la recogida y el tratamiento de residuos. Y dio una lista de cosas que se podían hacer por parte de los gobiernos de España, de los gobiernos europeos. Pero no dijo qué teníamos que hacer. Era para que cada gobierno decidiera qué había que hacer. Y lo que hizo el gobierno de España fue decidir, el gobierno de Pedro Sánchez, que lo que tenían que hacer los ayuntamientos era repercutir ese coste a cada ciudadano. Por lo tanto, que los ayuntamientos de España, los 179 municipios de la Comunidad de Madrid, los 114 que tienen un alcalde del Partido Popular, estén cobrándole una tasa de residuos a todos sus vecinos, es porque lo obliga una ley estatal, porque así lo ha querido Pedro Sánchez con sus socios. Y lo que estamos tratando de hacer, allí donde gobernamos, es intentar que sea lo menos dañina y en aquellos casos donde se puede, compensarlo con otras bajadas de impuestos. Yo recuerdo municipios como pueden ser, pues creo recordar que Las Rozas, Móstoles, Alcalá de Henares, oye, que tratan un poco de decir, oye, pues voy a bajar un poco el IBI, para que no les cueste tanto a mis vecinos, ¿no? Pero lo que conviene recordar es que, por desgracia, esto es una tasa que los ayuntamientos están obligados a repercutir, porque así lo dice la ley,
y que efectivamente el Gobierno de España lo que ha hecho ha sido, pues eso, pues tratar de aumentar los costes. Allí donde gobierna el Partido Socialista ni tratan de reducir otras tasas, sino que encima más lo hacen mal, ¿no? Yo recuerdo el caso, por ejemplo, de Getafe, aparte de poner el tasazo de basuras, han puesto unos cubos de basura que se han gastado 12 millones de euros, en los que encima se tienen que abrir por arriba y con tarjeta, por lo tanto la gente con discapacidad no puede echar la basura, los cubos se llenan, uno ve las calles de Getafe y está todo lleno de basura desde primera hora. Es decir, es un desastre lo que está ocurriendo, ¿no? Pero claro, esos alcaldes socialistas no se quejan, porque es una medida que ellos han apoyado del gobierno de Pedro Sánchez. Además, ¿cuáles son los derechos y cómo estáis gestionando todo lo que tiene que ver con los pisos turísticos en Madrid? Porque yo creo que no se está cumpliendo en absoluto. O sea, somos ciudadanos que estamos viviendo en el centro y que día a día nos vemos ante una situación que nos sentimos verdadera impotencia. A ver, yo creo que ha mejorado bastante, aunque queda mucho por hacer en los últimos años, porque había un cierto descontrol. Nosotros como liberales, evidentemente, pues estamos a favor de que aumente la capacidad hotelera y de alojamiento en la Comunidad de Madrid y que pueden convivir efectivamente modelos hoteleros clásicos con lo que tiene que ser los pisos turísticos tan de moda últimamente, y que eso tiene que hacerse de alguna manera conciliando con lo que es mantener la esencia de los propios barrios y la convivencia en esas comunidades de vecinos, ¿no? Yo creo que la normativa municipal, en este caso la Comunidad de Madrid, ha avanzado mucho, el Ayuntamiento de Madrid ha avanzado mucho en este último año, y lo que toca es ponerla en marcha cuanto antes para que efectivamente pueda haber esa conciliación importante con los vecinos, ¿no? Que yo creo que es fundamental. Bueno, importante también en materia de vivienda trabajar para que muchos jóvenes, también muchos mayores, porque muchas veces ponemos la mirada en las generaciones más jóvenes, pero también muchos mayores les cuesta poder acceder a una vivienda. Hombre, es que es uno de los grandes problemas que tenemos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alfonso? Encantado, Julio. Igualmente. Es uno de los grandes problemas que tenemos en estos momentos, y lo primero que tenemos que hacer cuando lleguemos al gobierno, sin duda, es acabar con esa legislación que lo que hace es constreñir el mercado de vivienda, limitar la capacidad de liberar suelo, y sobre todo que sigue poniendo a los propietarios como si fueran verdaderos presuntos delincuentes, ¿no? Y aquí en España lo que hay que hacer precisamente es dar certeza y certidumbre a los propietarios. Más allá de seguir construyendo vivienda, hay muchos pisos vacíos en España. Algunos no se van a ocupar nunca porque están en pequeños pueblos, en zonas que nunca son atractivas para vivir, pero hay muchísimos otros que sí podrían ponerse en el mercado. Pero hay gente que legítimamente decide no ponerlos porque no saben si lo van a cobrar. Con el tema del escudo social a raíz de la pandemia, se hizo una legislación de la que se ha aprovechado muchísima gente para no pagar a sus propietarios, más allá de los propios problemas de ocupación en los que la gente está totalmente desprotegida, ¿no? Nosotros, ¿qué estamos haciendo en la Comunidad de Madrid? Los ayuntamientos donde gobernamos están construyendo vivienda pública, y en la Comunidad de Madrid, con ese famoso Plan Vive que se ha puesto en marcha y que tendremos más de 13.000 viviendas cuando acabe la legislatura, de las que ya se han entregado 4.000 y hay 8.000 en fase de adjudicación o licitación, supone una oportunidad para poner vivienda en alquiler a precio asequible en muchísimos municipios de la Comunidad de Madrid. Pongo un ejemplo reciente, en Getafe. En Getafe se han entregado ya 800 viviendas. Esas 800 viviendas que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha puesto a disposición de los madrileños a precios asequibles en Getafe son más que todas las que los alcaldes de Alcorcón, Parla, Fuenlabrada y cualquier otro municipio, los 5 o 6 municipios más importantes del PSOE del sur, suman menos que esas 800. Por una sencilla razón, porque todos esos alcaldes en los últimos 10 años han construido 0 viviendas públicas. Y lo que hay que hacer, como digo, es liberalizar suelo, que es lo que estamos haciendo en la Comunidad de Madrid. Ahora está en consulta pública la nueva ley del suelo, que sin duda va a ser un acicate. Tenemos desarrollos en la parte de este y lo que va a ser Madrid Nuevo Norte. Y por tanto, evidentemente lo que hay en Madrid es un problema de oferta, no de demanda, ¿no? Y lo que hay que hacer es aumentar, como digo, la oferta en la Comunidad de Madrid. Se incorpora, ya le han visto todos ustedes. Julio Ariza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy bien, fenomenal, hombre, viendo a nuestro viejo amigo Alfonso, que hacía tiempo que no estaba por aquí. Porque no me invitaba y yo encantado, o sea... ¿Cómo que no te invitamos? Madre mía. O sea, yo aquí estoy siempre muy a gusto. Estamos felices. Alfonso, ¿qué opinión tenéis o tienes tú de la negativa de la Casa Real a felicitar a María Corina Machado? Pues yo sabéis que nosotros somos muy respetuosos con la figura del rey, como puede ser de otra manera, y siempre se ha dicho que evidentemente que los reyes están de alguna manera, la Casa Real, construida un poco por lo que manda el gobierno, ¿no? Yo no pondría tanto el acicate en la Casa Real, sino en un gobierno del que me siento totalmente avergonzado.
Yo creo, ¿por qué? Pues porque evidentemente una figura como la de María Corina, que trasciende a la propia Venezuela, no sea felicitada por mi gobierno, con los vínculos que tenemos España y Venezuela históricamente, no obedece, sino que evidentemente yo esperaba las palabras de Pablo Iglesias o de toda esta gente comunista que han bebido los vientos y han nacido de ese movimiento de allí. Pero claro, no puedo sino pensar que el silencio de mi gobierno se debe a qué vínculos o qué le debe el gobierno de España al régimen de Maduro, vía Zapatero posiblemente, para que en un momento tan trascendental, que ha sido una gran noticia para todos los demócratas, el gobierno de España no haya tenido ni una sola palabra de reconocimiento a lo que supone una figura como la de María Corina Machado. Entiendo que si trascendéis el acto del rey en este asunto y no le digamos, atribuís responsabilidad, tampoco es lo bueno que haga el rey, habrá que atribuirse al gobierno entonces, ¿no? Bueno, a ver, pero hay cosas en las que la Casa Real sí tiene cierta autonomía, ¿no? Es decir, al final yo creo que... Pero no para una felicitación, ¿tú crees? Yo creo que al final, no lo sé, decir, no sé hasta qué punto... No te quiero meter en No, ya sabes que yo nunca tengo ningún problema en contestar nada, ¿no? Al final es cierto que nosotros muchas veces uno le puede mandar, tanto si estás en el gobierno como si no estás en el gobierno, determinadas cuestiones a la Casa Real y otras que uno entiende que al final cuando estamos hablando incluso de temas que tienen que ver con relaciones internacionales. Ya digo, es decir, aquí me parecería injusto poner el foco en la Casa Real. A mí me preocupa más cuando resulta que el rey, precisamente porque representa a España, acude a tomas de posesiones de países hermanos en América Latina y mi gobierno le deja solo y no le acompaña, teniendo 23 ministros. ¿Sabes? O sea, yo en estos casos yo creo que lo justo, lo razonable es poner el foco realmente donde está la responsabilidad, ¿no? Y que no haya salido el primero del gobierno de España cuando luego todos se querían hacer fotos con el mundo. Pues menos fotos con el mundo y más trabajar por el cambio político en Venezuela. Y si tuviéramos países como España, que sabemos que en este tema, en otros somos un auténtico mindundi, con el presidente del gobierno que tenemos ya ni os cuento, pero en un tema como el de Venezuela, muchísima gente está viendo qué hace España en Europa, sin ir más lejos. La posición que hemos tenido con países como Cuba, como Venezuela en Europa, ha sido forjada por la iniciativa o por la presión que ha hecho nuestro país en muchos momentos. Y hemos conseguido llevar a Europa por ese camino. Claro, si de repente Europa ve que nuestro gobierno ni siquiera la felicita, pues evidentemente Europa dice, bueno, pues... O sea, oye, quiero que transmitas a doña Isabel Díaz Ayuso mi felicitación por su posición en el tema de las listas de médicos. Lo estábamos hablando antes, sí. Porque creo que ha sido una defensa valiente. ¿Crees que está en eso también el jefe del partido, Alberto? Sí, de hecho, hoy por la mañana lo que ha dicho que lo que deberíamos de hacer sería al revés, que yo lo he comentado aquí, lista de quien quiere. Oye, en la cartera de servicios está el que se pueda practicar un aborto conforme a la ley. ¿Cómo garantizará entonces Alberto Núñez Feijóo, que es lo que dijo hace 3 días, que garantizará siempre y en todo caso que una mujer pueda abortar? ¿Cómo lo hará si no hay médicos dispuestos a abortar? Pero es que los hay. Pero ¿y si no los hay? Pues a partir de ahí pues, es complicado, pero en Madrid lo veníamos hablando, Julio, es que cuando tienes 106.000 abortos al año, un 3% más que el anterior, conocidos, nadie puede decir que abortar en España sea un problema. No. Y no estoy contento con esa cifra, ni satisfecho. La presidenta también lo ha dicho. Es decir, es un drama, es una tragedia que haya 100.000 abortos en un país. Explíqueme una cosa. ¿Por qué un gobierno, que además yo creo que en estos temas es bastante valiente, permite que cada año en Madrid sigan incrementándose el número de abortos? Es decir, ¿no es capaz de tomar ninguna decisión política para que bajen sustancialmente el número de abortos en Madrid? Porque no bajan. Mira, lo estamos haciendo. Mira, evidentemente cuando te llegan casos conforme a la legislación vigente, uno evidentemente está obligado a tramitarlo y a trasladarlo. Se hacen algunos en la sanidad pública y otros tanto en la sanidad privada. Que para nosotros, ya sabéis que a nosotros eso nos da exactamente igual porque la prestación es la misma. Muchísimas operaciones se trasladan a través de la colaboración público-privada y yo sé que eso el PSOE lo critica, salvo cuando gobiernan ellos, ¿no? O cuando, por cierto, que aprovecho que estoy aquí y lo digo, que me hace mucha gracia los ataques de la izquierda a la sanidad pública madrileña, pública y privada, cuando son conocidos los casos de diputados, senadores del Partido Socialista de fuera de Madrid, que se vienen a tratar a la sanidad pública madrileña y no les importa en absoluto que sea uno de los hospitales de colaboración público-privada quienes están. La mejor sanidad de España. Y eso, pero bueno, voy a contestar, que no quiero obviar la pregunta. Entonces, nosotros, evidentemente, como cualquier administración, está obligado a hacerlo. ¿Qué es lo que estamos haciendo?
pues hemos hecho algo, la presidenta ha hecho algo que es inédito en nuestra historia reciente, y es poner las políticas de natalidad, de familia, de maternidad y paternidad como una de las prioridades de nuestro gobierno, con un plan inaudito para tratar de fomentar la natalidad, con planes que tienen que ver incluso con ayudas para que aquellas personas que acuden y que se están planteando abortar, se lo piensen. Y evidentemente intentar que cuantos más niños nazcan mejor. Nosotros somos la única comunidad autónoma, quiero recordar, en la que estamos empezando un poquito a revertir ese invierno demográfico. Es decir, hasta hace poco estaba estancado en todas las comunidades autónomas y Madrid es la que está sufriendo un repunte en el número de nacimientos, en lo que son los índices de natalidad, precisamente por las políticas que estamos poniendo en marcha en los últimos años, ¿no? Con ayudas a las madres trabajadoras que los tengan antes de los 30, incluso con ayudas a mujeres de hasta 40 años para procesos de fecundación in vitro. Es decir, o sea, estamos haciendo todo lo que nosotros podemos hacer y está en nuestro ámbito competencial para defender un bien que es superior y que es parte de los ejes de las políticas nuestras en la Comunidad de Madrid, como es la defensa de la vida. Déjame hacerte la última pregunta y bueno, no quiero monopolizar en absoluto. Hace una semana en Estados Unidos han prohibido la hormonación de niños y adolescentes para el tema trans. En Gran Bretaña no solamente está prohibido, sino que hay una class action contra la Tavistock por todos los casos de disforia de género a los que han acudido la hormonación de niños y adolescentes. ¿Para cuándo que Madrid siga los pasos de los Estados Unidos, de Gran Bretaña, y prohíba los tratamientos de disforia de género a base de hormonación o castración? Nosotros hemos modificado recientemente, creo que fue el año pasado, y creo que cambiamos la propia ley precisamente para que proteger a los profesionales, con dos objetivos. Por un lado, hacer caso a los profesionales sanitarios, porque más allá de la autopercepción, que yo la puedo respetar, los responsables sanitarios en un país, en una comunidad autónoma, tienen una responsabilidad y tienen que velar por la salud, sea menor o sea adulto, y por lo tanto trabajar muchísimo y hacer muchísimo caso a los profesionales y a los expertos, y por otro lado, máxima protección a los menores. Y eso pasa porque evidentemente todo este tipo de tratamientos se tenga en cuenta la opinión y la intervención de los profesionales, ¿no? Y esa fue la modificación que hicimos, creo que fue el año pasado. Ahora me pillas así un poquito como tal, pero vamos, en cuanto terminemos lo miro, pero precisamente fue en ese sentido. Muy bien. Alfonso Serrano, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, ha sido un placer. Un placer como siempre, y muchísimas gracias y muchísima salud para todos. Esperamos volver a verle pronto. En fin, nos vamos a una breve pausa de publicidad y a la vuelta les mostramos las otras imágenes que no se vieron por el Día de la Hispanidad y les contaremos también qué es lo que está pasando en Egipto. Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético, de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e intolerable, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable, con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza, similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 900-730101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. Queridos hijos, para cuando leáis esta carta, habrán pasado 30 años, y aunque muchas cosas habrán cambiado, otras seguirán siempre igual, como este hogar que hoy os dejo, como el reloj del abuelo, que aún suena en la estantería, como esta carta, y como la luz, una luz que no está en nuestro tejado, sino a muchos kilómetros de aquí, en un campo que también es un poco nuestro. Allí, en silencio, el sol trabaja por nosotros. Gracias al autoconsumo remoto, su energía viaja hasta aquí, para que nunca os falte su calor, su luz. Una energía que habla de pertenencia, independiente y sostenible, que no contamina, que no se agota y que nos pasará factura nunca más.
no es una luz prestada. La compramos como quien compra una casa, para que sea de la familia, para siempre. Una luz que heredaréis, como se hereda un apellido, una canción de cuna o un lugar donde volver. Cuando yo no esté, mi energía seguirá con vosotros, iluminando este hogar, cuidando de vosotros y del mundo que compartimos. Porque la energía también puede heredarse. Y este será mi legado por el planeta. Presentamos Navarretinto, probablemente la mejor explotación de cerdos ibéricos de España, situada en la dehesa extremeña. Durante la montanera, los cerdos se alimentan exclusivamente de bellotas, en encinares sostenibles. Nuestra denominación es de bellota 100% ibérico, mención exclusiva, pata negra. Navarretinto tiene como norte la excelencia. Si está interesado, visite nuestra página web o llámenos. Servimos en toda la Unión Europea. El líder de Vox, Santiago Abascal, decidió no acudir a la tribuna de autoridades ni a la posterior recepción en el Palacio Real por el Día de la Hispanidad. Santiago Abascal se mostró tajante en su decisión y anunció que seguiría el desfile desde pie de calle junto al pueblo español. Una noticia que se hizo pública la pasada semana mediante un comunicado interno de su partido. El hecho ha causado polémica entre los asistentes y más especialmente entre el Grupo Popular de Alberto Núñez Feijóo. Y aquí venimos con el rey y con los soldados de España, nada más. Tendrá que explicarlo. Gracias. El líder de Vox, que llegó a la Plaza de Colón 2 horas y media antes de que comenzara el desfile, fue arropado por una multitud de asistentes. Abascal aseguró que el presidente del gobierno aprovecha este tipo de actos públicos para blanquear la corrupción. Y desde la cúpula del partido Abascal afirman que la clave de la decisión es que no pueden fingir normalidad en un momento en el que el gobierno es una mafia corrupta. Hoy también es un día para denunciar que al frente del gobierno de España hay un indecente, un corrupto y un traidor que ha pactado con todos los enemigos de España y que los ha introducido en la dirección del Estado. A su vez, Abascal dio explicaciones acerca de la polémica de algunos sectores que calificaron el gesto como un plantón al rey. Bueno, hay muchos que quieren interpretarlo de esa manera, no tengo ninguna duda de que Su Majestad el Rey no lo va a interpretar de esa manera. Nosotros nos hemos excusado ante el Rey, hemos trasladado nuestra visión y hemos explicado que de ninguna manera podemos fingir normalidad en un momento en el que un gobierno que es una mafia corrupta está al frente del poder en España. Horas después, el representante de Vox acudió a la Plaza de Toros de las Ventas a ver la última corrida del matador de toros Morante de la Puebla, que se despidió del público de Madrid brindando su último toro de la tarde a Santiago Abascal. El torero se cortó la coleta solo en señal de finalización en el mundo del toreo, emocionando así a toda la Plaza de las Ventas. Horas después, Abascal publicó un tuit mostrando su cariño al torero andaluz, que se despidió por la Puerta Grande. Orantes se despidió por la Puerta Grande, lo hizo acompañado de Santiago Abascal, un Santiago Abascal, Julio, al que vimos rodeado de gente en todo momento en la jornada de ayer, tanto en las inmediaciones de donde se producía el desfile militar como también en la Plaza de las Ventas. Y comentábamos precisamente antes esa encuesta de GESOP que dispara el partido de Santiago Abascal hasta los 75 escaños. Bueno, son encuestas y no hay elecciones. Yo no, es decir, hay una corriente de fondo en la sociedad española y es reconocer que los problemas que Vox venía anunciando desde hace 5 años y que no se reconocían no solo eran reales, sino que ahora ya son mucho más reales y mucho más preocupantes y mucho más graves para muchos ciudadanos españoles que son justamente los más desfavorecidos. Es decir, en el barrio de Pedralbes en Barcelona no tienen problema de inmigración.
Aquí en el barrio de Salamanca no hay problema de migración. Sí, hay unos inmigrantes, algunos bolichicos que vienen de Venezuela y que se han llevado la pasta de PDVSA y que han comprado un montón de apartamentos en el barrio de Salamanca. Estos no incomodan a nadie, dejan unas propinas cojonudas y van a los mejores restaurantes y están todo el día comprando en Gucci, en Versace y en Loewe. Perfecto. Y otros muchos hispanoamericanos que han venido a España porque aquí hay una convivencia en paz, la gente es amable y tal, y son muy buena gente que vienen de México, de Venezuela también, de Colombia, de Chile, de Ecuador, es decir, de toda Hispanoamérica, que somos nosotros, que nos fuimos hace un rato y que ahora están viniendo aquí. Me hacía gracia el otro día, el cura en la misa decía que tenemos que dar dinero para el DOMUN porque en Hispanoamérica y tal. Yo digo, pero si los que tienen que dar dinero son los de allí, al DOMUN de allí, para que vengan a hacer misiones con nosotros. Y si son ahora, las parroquias están llenas de sacerdotes que han venido de Hispanoamérica, que nos devuelven la cristianización y la evangelización que les llevamos hace 500 años, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hay. Vox recoge el realismo político, recoge el haber entendido la realidad y lo que estaba ocurriendo. Y ahora mucha gente que ve lo que pasa y lo que está pasando y lo que nos va a pasar en los próximos años, incluso con el tema de las pensiones, que no podremos pagarlas, la gente joven está... Dice, oye, estos me han dejado sin esperanza, no tengo un piso donde vivir, me tengo que marchar porque cuando acabo la carrera, cuando no, la formación profesional funciona como un caos, etcétera, etcétera. Y los impuestos a los autónomos los matan de hambre. ¿Qué hacemos? Pues votar a Vox, ¿que hay alguna esperanza? ¿O votamos a un tío que porque le dan el premio Nobel a María Corina dice que se lo podían haber dado a Hitler? ¿A quién votamos? No sé, creo que Vox está recogiendo el surrealismo político, su pragmatismo político. Y tenemos el CIS, que acabamos de conocer hace apenas unos minutos, mientras charlábamos con Alfonso Serrano. Dice el CIS que el Partido Socialista cosecharía el 35% casi de las papeletas en esas encuestas. Por detrás estarían los del Feijóo, que fíjense, lo aleja de ese 33% que obtuvo en las elecciones del año 2023 y lo baja a un escaso respaldo del 20%. Por su parte, sí que dispara a Vox hasta los 17,7 y hace caer a Sumar hasta los 7,7. Eso es simplemente absurdo, pero bueno, son encuestas también, pasa que pagadas por todos, pero eso es simplemente un imposible estadístico, ¿no? Lo que está reflejando esa encuesta. Pero fijaros que todo está respondiendo a alguien, la planificación que ha hecho alguien en una mesa que no debe estar muy lejos ni de Ferraz ni del Palacio de la Moncloa, porque ayer o antes de ayer había un periódico nacional abriendo y diciendo que Sánchez convocaría elecciones en el momento más alto de Vox, el más bajo del Partido Popular, ¿no? Pensando que como va a ser una legislatura que no se podrán entender, aunque se dan por hecho que van a perder, pero como será una legislatura que Vox y el PP no se podrán entender, pues en 2 años podrían volver a la carga. Hoy sale esto. Y estamos viendo por otros portalitos, los famosos portalitos que andan por ahí sueltos de Belén, cómo se está implantando esta cuestión. Es evidente que esto está respondiendo a una planificación clarísima. Bueno, lo que es evidente es que lo que decía Julio hace un ratito es lo que hablábamos al principio, esa alegría que veíamos ayer en la calle, y es que la gente joven está muy cansada y desde luego se dibujan opciones políticas en las que verdaderamente vuelven pues a brindar una cierta esperanza, porque la realidad es que quien sufre muchos de los problemas, y como la venimos hablando a lo largo de todos los programas, ¿no? El tema de inmigración, el tema del bolsillo, de la economía, del día a día, pues es la gente que está en la gente de a pie, y eso se refleja claramente y lo vemos ya en provincias como Almería. Así que, bueno, yo vuelvo a decir, Julio, que hoy es un día que debemos de vestirnos de verde y que también es tiempo un poco de alegría, ¿no? Y permitirme un segundo, pero también incluso la alegría, a pesar de la emoción de verle ayer despedirse, pero también de Morante, ¿no? Y esa es la España que queremos ver, y que de vez en cuando también que la actualidad se vista de alegría y de noticias buenas. Para alegría, ¿os imagináis esas madres, esas mujeres que han recibido a sus 20 rehenes todavía vivos? Las vigilias. No adelantes, que vamos con ese asunto, pero en unos instantes. Mientras tanto, Julio, ¿qué has estado publicando en tu canal de Telegram? De todo, por que ahí te hemos seguido durante todo el fin de semana y no has parado. Pues ahora estaba viendo una cosa en Info Vaticana muy interesante, y es que el que era entonces arzobispo cardenal Prevost
dejó de practicar una serie de pruebas en un caso que es tremendo, que es el caso de las hermanas Quispe, que fueron abusadas por un sacerdote, entonces Eleuterio, cuando tenían 9 años, que fueron llevadas a una casita para dormir con el que era entonces sacerdote Eleuterio, y parece que ese caso es un caso que debería ser perfectamente esclarecido y que se practicaran las diligencias que por ahora la doctrina de la fe no ha practicado. Me parece un asunto que tiene una extraordinaria importancia. Y luego, pues, he recordado el momento de la llegada de las ambulancias con los rehenes, que tenéis ahí el vídeo, que es súper emocionante. ¿Y qué más? Hay una encuesta interesantísima hecha en Venezuela, a la población venezolana, que también tenéis que ver en Morfema Press. ¿Y qué más? Y tenéis también algunos vídeos sobre lo que ocurrió ayer en Vitoria, que me pareció muy relevante. Yo siempre digo lo mismo, la sociedad vasca no mejorará y no tendrá esperanza mientras no pida perdón. No pida perdón por lo que toleró en silencio, por los asesinatos, los cientos y cientos de asesinatos de personas inocentes y la carencia absoluta de al menos un digno acto de reparación y de respeto por parte del gobierno vasco a aquellos que murieron en esas circunstancias, porque no hay una placa, no hay un acto, no hay un recuerdo, solo los que hacen algunas pequeñas asociaciones, pero la sociedad vasca en su conjunto, y el PNV sobre todo, debería hacer un gran acto de reparación a todo el daño que causó a tantas personas inocentes. Y la sociedad vasca es incapaz de pedir perdón, es completamente incapaz, y las consecuencias es que sus siguientes generaciones están en lo que estaban ayer en Vitoria, y el pueblo vasco al final, cada sociedad tiene lo que se merece. Y además alentado por el gobierno, porque no lo vemos ni siquiera reflejado hoy en día. Los adolescentes ya no saben prácticamente ni quién es ETA ni lo que ha pasado en una historia tan reciente, porque ni siquiera se está estudiando en los colegios. Hagan ustedes que los que nos tuvimos que marchar, las 300.000 personas que se fueron del País Vasco y de Navarra, recuperen sus derechos, recuperen la normalidad y podamos votar naturalmente en esa zona. Ya veréis cómo las cosas no son como están ahora. 1:30, nos vamos a ir a la última pausa de publicidad del día de hoy, y a la vuelta vamos con la cuestión de Israel y todos esos rehenes que han sido liberados esta mañana por el grupo terrorista de Hamas. Vale que lo compres online con lo último en ordenadores. Vale que lo pagues con el reloj. Vale que te lo traigan a casa con un drop. Y que lo conserves en un frigorífico No From, Digital Fries, no sé cuántos. Vale que convoques a la fiesta con la app más moderna. Bien, muy bien, me lo estoy pasando genial. A este le traes sin cuidado, igual que a este. Ellos a lo suyo, a ser lo que han sido siempre. Un exquisito jamón cocido y un exquisito fuego. Yo soy de 1954. 1954 del Pozo. Que lo bueno nunca cambie. ¿Tiene usted problemas legales? En Durán y Durán Abogados le van a dar la solución que necesite. Miguel Durán y su amplio y profesional equipo de abogados pueden resolverle dudas, defenderle frente a demandas y denuncias de cualquier clase, asesorarle en todo tipo de contrataciones y hacérselo todo más fácil y sencillo. El trato que usted va a recibir será el mejor, el más cercano y atento a sus problemas. Siempre trabajan con presupuesto cerrado de antemano y con honorarios justos y equilibrados. No lo dude, los problemas legales son mucho más llevaderos si acude a Durán y Durán Abogados. Ellos a lo suyo, a ser lo que han sido siempre. Un exquisito jamón cocido y un exquisito fuego. Yo soy de 1954. 1954 del Pozo. Que lo bueno nunca cambie. Hoy en Recomendaciones del Toro les presentamos el grupo Bajalica. Son líderes y pioneros en poda, tala en altura de árboles con técnica de trepa y profesionales en jardinería. La empresa fue fundada hace 4 décadas por Branco Bajalica, con gran experiencia nacional e internacional. Se caracteriza por su amplia gama de servicios de excelencia garantizada. Llegan donde otros no llegan. Les ofrecen presupuestos sin compromiso. Grupo Bajalica, una recomendación del Toro Televisión.
Historias de nuestros médicos, un programa en el que rendimos homenaje a todos los profesionales de la medicina. Una gran ocasión para conocer el lado más personal y profesional de los más prestigiosos doctores de nuestro país. Historias de nuestros médicos con Adolfo Albiste. La hispanidad, raíces, identidad y futuro. Nuestra historia es un legado que merece ser defendido. La hispanidad es orgullo, cultura y unidad. Es identidad, memoria y futuro. Tienes una cita en Barcelona con grandes pensadores y defensores de la hispanidad. Marcelo Gullo, Fernando Paz, José Javier Esparza y Julio Ariza. Será el jueves 16 de octubre a las 19:30 horas. Llámanos, entra en la web o escríbenos un correo electrónico y te informamos. Plazas limitadas. Cultivado en el regadío de Lodosa, Navarra, bajo la indicación geográfica protegida Espárrago de Navarra, este producto se ha convertido en la auténtica joya de la huerta de Conservas Perón. Seleccionan y clasifican los espárragos nada más haber sido recolectados. A continuación, se pelan mediante maquinaria o a mano y se cortan por el tallo con el fin de igualar su tamaño. Se escaldan mediante inmersión en agua caliente y tras un enfriado rápido, se clasifican los espárragos de las mismas características y se pasa al envasado. Gracias a su blancura, su textura suave y su delicioso sabor, el espárrago de Conservas Perón se ha convertido en uno de los productos más valorados de toda la geografía nacional. Llame al 948 69 3401 o entre en su página web www.conservasperón.com. Conservas Perón, de la mata a la lata. ¿Por qué renunciar a la casa del futuro si hoy puede ser tu presente? Vive en una ubicación privilegiada, Boadilla del Monte, con espectaculares vistas del Parque Regional del Río Guadarrama. Casa geosolar de carbono positivo de Grupo Index. 31 viviendas unifamiliares pareadas con parcela privada, 100% personalizables, de la distribución a los detalles, con geotermia y con placas solares. Ahorra hasta un 70% en las facturas energéticas. Diseño de interiores incluido. 350 metros cuadrados construidos y hasta 500 metros cuadrados de parcela privada. No dejes de vivir ahora tu sueño del futuro. Residencial Prado Chico. La casa del futuro, mejor desde hoy. Grupoindexmadrid.com 655 33 89 82. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Paco Montalvo comenzó su carrera con tan solo 12 años junto a la Orquesta Sinfónica de Radio y Televisión Española. A los 21 ya había actuado en más de 30 países de los 5 continentes. Su éxito en Nueva York le convirtió en el violinista más joven del siglo XXI en pisar su sala principal. En 2014 creó el violín flamenco, llevando el instrumento como protagonista al Festival Internacional del Cante de las Minas. Desde entonces ha compartido escenario con artistas como Estrella Morente, India Martínez y también llevando así su música por todo el mundo. Uno de los grandes referentes del violín flamenco a nivel mundial. Paco Montalvo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, recientemente viene de disfrutar, de triunfar en Nueva York. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Bueno, genial. La verdad que siempre que tengo la oportunidad de volver a Nueva York me trae muy buenos recuerdos, como bien mencionado al principio. Y bueno, hace unas semanitas que hemos empezado la nueva gira allí en Nueva York. Ha sido un concierto muy bonito y estaba ya deseando que llegara el sábado que viene para vernos en el Auditorio Nacional en Madrid, con un concierto que va a ser muy especial. ¿Qué vamos a vivir el próximo 18 de octubre en ese Auditorio Nacional?
Por hacer un breve resumen, va a ser el concierto con la producción más grande que he tenido en toda mi carrera. Además de toda mi compañía habitual, de mis músicos flamencos, vamos a tener una orquesta y una gran coral, un coro con más de 150 músicos. Entonces, bueno, en el escenario vamos a estar muchísimos músicos, va a ser una producción muy importante. El repertorio va a ser muy bonito, vamos a hacer una pincelada de ese 10º aniversario de mi primer disco, pero con este nuevo formato, con un acompañamiento brutal, con coros, con orquesta y con mi flamenco. Y bueno, yo creo que vamos a disfrutarlo muchísimo el sábado que viene. Creo que Julio Ariza quiere... Hombre, vamos a ver, Paco, eso es un espectáculo que no existe en el mundo, lo que estás haciendo. La verdad que esta producción va a ser la primera vez que se haga en todo el mundo, sí, es cierto. Va a ser aquí en Madrid. Oye, ¿y se toca mejor el violín casado o soltero? Pues no sabría qué decirte, hay que ir viendo grabaciones, a ver cómo quedan. La verdad es que Paco Montalvo podría perfectamente recibir el Premio Nobel de la Música. Es un genio, que en España a los genios les tratamos como les tratamos habitualmente, pero es un genio. Es decir, el que vea tocar a Paco Montalvo va a ver un auténtico sueño. Por eso es tan importante, Julio, la cita del próximo día 18 de octubre en el Auditorio Nacional. No quiero que Paco nos desvele todas las sorpresas, pero sí conocer qué tipo de música vamos a escuchar en ese día, si va a ser algo más clásico, algo más flamenco o una mezcla de ambas. Bueno, va a haber una mezcla de todo lo que llevo haciendo en mi carrera, va a haber música nueva. Con esta gran coral, cuando me lo dijeron que teníamos la oportunidad de tener tantísimos músicos en el escenario, se me ocurrió hacer un pequeño detalle por varios temas de los niños del coro, por hacer ese guiño a esa gran coral. Vamos a hacer algunos de los temas de ese primer disco, pero con un acompañamiento increíblemente sensible y precioso con esa orquesta, con los flamencos y también con este coro. Y va a haber una mezcla entre, bueno, vamos a tener algo de tango, vamos a tener la mejor música española a través del cante del violín. Y bueno, yo creo que sobre todo la peculiaridad de este concierto va a ser ese gran acompañamiento que por primera vez voy a tener en un templo de la música como es el Auditorio Nacional. A ver, Paco, es este sábado a las 12. Este sábado a las 12 de la mañana, exactamente. ¿Cómo hacemos para conseguir las entradas? Alba, ¿tenemos algún teléfono? Pues ahí están viendo la información precisamente en sus pantallas a través de ese código QR, que es la opción desde luego más fácil. O sea, pones el móvil allí y te lleva directamente a donde se adquiere. Eso es. ¿Qué es, en el Corte Inglés? Sí. Pues ya lo Sí, sabemos. en el Corte Inglés están a la venta. Bueno, ahí nos vemos. Desde luego conmigo vas a contar. Yo estaré ahí. Gracias, Julio. Me parece un espectáculo. Yo cuando he visto tocar a Paco, flipas. Paco Montalvo, único. Muchísimas gracias. Nos vemos este sábado. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo, Paco. Abrimos espacio ahora para el Club de Amigos. Es un fenómeno. No, es increíble. Paula Cruzado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ya esta semana estamos ya en la recta final para que se apunten a todas las actividades del Club de Amigos, porque tenemos 3 citas, de las cuales los paseos callejeando por Madrid ya está completo, hay lista de espera, que es el miércoles a las 11 de la mañana, esa ya está completa. Pero por la tarde arranca el ciclo de Fernando Paz a las 7 de la tarde, como excepción será el miércoles, porque el ciclo de Fernando Paz van a ser los jueves. ¿De qué hablaremos con Fernando Paz? Bueno, pues de la historia de Occidente no se puede entender sin el cristianismo. En este ciclo de 10 sesiones, como comentaba antes, vamos a descubrir los orígenes de la fe, la figura de Jesús de Nazaret, la Iglesia en el Imperio Romano, las cruzadas, la Reforma, los grandes desafíos de la modernidad. Y este miércoles 15 se va a centrar en la religión, base de la civilización, los primeros dioses y el Antiguo Testamento. Es un ciclo que la verdad es que la gente lo ha solicitado muchísimo, más es cierto que con Fernando Paz, como digo, serán 10 jueves a las 7 de la tarde, será de forma presencial y online, por lo que todavía
hay plazas. Es cierto que en la parte presencial se va llenando más, así que decirle a la gente que quiera asistir de forma presencial con Fernando Paz que se apunte ya, se puede apuntar a través de nuestra página web, llamando al teléfono del Club de Amigos, escribiéndonos un correo electrónico para reservar su plaza de forma presencial. Es cierto que de forma online tenemos muchísimas más plazas para poder llegar tanto a los de Madrid como a los de fuera de Madrid. Y luego el día 16, al día siguiente, nos vamos a Barcelona, cogemos rumbo a Barcelona y nos vamos a celebrar la hispanidad, porque la hispanidad no es solo historia, es una identidad, es orgullo y es un futuro compartido. Lo vamos a hacer con 4 grandes voces, que va a ser José Javier Esparza, Marcelo Gullo, Fernando Paz y don Julio Ariza. Y al finalizar tendremos un cóctel exclusivo para brindar juntos, pues bueno, por la hispanidad. Nosotros ayer se celebró la fiesta nacional y nosotros lo hemos trasladado al 16 de octubre y allí pues pasaremos seguramente que un buen rato entre amigos y hablaremos pues eso de la importancia de la hispanidad, del legado que le vamos a dejar a nuestros hijos y bueno, y lo hacemos con este gran cartel, ¿verdad, don Julio? Bueno, es que el saber no ocupa lugar, yo disfruto mucho aprendiendo. Aprender es una de las cosas que más placer dan. Y sobre todo la gente, nos hemos dado cuenta que cuanto más mayor eres, la gente tiene ese tiempo para poder disfrutar aprendiendo, porque las actividades se llenan por eso, porque la gente tiene ese deseo de saber, ese deseo de seguir formándose y sobre todo sin ninguna presión. Nos decía la gente que es que claro, es que vas a cualquier universidad de mayores y te tienes que examinar y eso nos está unos estrés que no disfrutamos. ¿Sabes Aquí qué pasa? Tanto la gente mayor como la gente joven. La gente mayor es un transmisor para los jóvenes. O sea, así como la vacuna no evitaba el COVID, la transmisión del COVID, aprender sobre tu propia religión o tu propia filosofía, la historia de la filosofía, o tu propio país, la hispanidad, tal, tiene una fuerza de transmisión brutal. Poder contarles a los chicos las historias, uno de los mejores contadores de historias de España es José Javier Esparza, que tiene unos libros que convierte la historia de España en una novela maravillosa e hiperrealista, es decir, porque conoce hasta los detalles de... Y Fernando Paz no te quiero ni contar. Y poder reencontrarte con tus propias raíces, conocerte a ti mismo, conocer por qué te santiguas, por qué hay tantas iglesias en Madrid, por qué, oye, Dios existe o no, estamos en el tiempo o estamos fuera del tiempo, somos o... Es decir, un montón de preguntas en torno a la antropología, a la teodicea, a la filosofía, que cuando te das cuenta dices que no sabes nada. Y recuerdas el solo sé que nada sé, ¿no? Pues bueno, pues nada de nada, solo sé que nada de nada sé. No, totalmente. Y es fantástico aprender. Y además fantástico. Hay gente que no le da tiempo a coger apuntes o como dices tú, se lo quieren dejar a los nietos a tal y entonces nos piden las grabaciones. Entonces con cualquier duda, apuntarse a cualquier actividad, que nos llamen al teléfono del Club de Amigos al 916162464 o que nos escriban un correo para apuntarse. Tienes una alternativa que es ver series de Netflix. No la recomiendo. Entre otras cosas porque a los blancos te los ponen negros, a los normales te los ponen lesbianas, a los... No veis series de Netflix porque están condicionadas por una manera de entender el mundo que no es real. No hablemos más de Netflix, que nos queda muy poco tiempo y muchos asuntos de los que hablar. Paula, muchas gracias. Yo suelo decir que la cuota que pagan a Netflix, que lo pongan en esta casa, que paguen esa y se hagan socios del Club de Amigos a través de eso que se iban a gastar en Netflix, pues que se lo gasten aquí, haciéndose socio, haciendo donaciones puntuales. Muchas gracias, Alba. Gracias a ti, Paula. Nos vamos ahora hasta Portugal, que se han celebrado allí en estas últimas horas las elecciones municipales. Marta de Santiago. Portugal ha vivido unas elecciones que marcan un antes y un después en su panorama político. La jornada electoral de este domingo ha dejado un resultado claro. La coalición de centro-derecha, el Partido Socialdemócrata, liderado por Luís Montenegro, se impone en las urnas y se prepara para formar gobierno. Sin embargo, no logra la mayoría absoluta, lo que anticipa una legislatura compleja y marcada por la necesidad de acuerdos y negociaciones. El otro gran titular de la noche es el retroceso del Partido Socialista, que tras años en el poder sufre una fuerte caída tanto en votos como en escaños. Pero la auténtica sorpresa y a la vez protagonista de esta jornada ha sido el avance de Chega, el homólogo de Vox en Portugal, liderado por André Ventura, que no solo consolida su crecimiento, sino que logra un resultado histórico. Ha conseguido por primera vez gobernar en 3 municipios, Albufeira, Entrocamento
y São Vicente de Madeira, lo que significa que Chega ha conseguido implantarse a nivel municipal y convertirse en un partido con responsabilidad local. Con este resultado, el homólogo de Vox se convierte en la tercera fuerza más votada y la segunda en numerosos escaños, un hecho sin precedentes en la democracia portuguesa. André Ventura celebró lo que él calificó como el fin del bipartidismo, proclamando a su partido como la verdadera voz de la oposición. Este ascenso refuerza a Chega y redefine por completo el mapa político del país. A partir de ahora, la gobernabilidad será el gran desafío. La Alianza Democrática deberá encontrar apoyos para poder sacar adelante sus políticas, mientras que Chega, desde una posición reforzada, ejercerá una posición con un peso institucional que hasta ahora no había tenido. Todo esto abre un escenario nuevo en el Parlamento portugués, donde la estabilidad dependerá de la capacidad de diálogo, pero también de la presión creciente de una oposición cada vez más polarizada. Gracias, Marta. Nos vamos con Sandro Meco de En Dos Continentes. Bueno, pues si os parece nos vamos de país vecino a país vecino, porque ya hemos visto lo que ha ocurrido en Portugal, algo que yo creo que es a nivel general bastante entendible, pero si nos vamos a nuestro otro país vecino, no me queda del todo tan claro, al menos por parte de Europa. De verdad que esta no la veía venir. Nos pasamos la semana pasada diciendo que a Emmanuel Macron se le acababan las balas, que tenía que convocar elecciones porque efectivamente era el 50º, no literal, primer ministro que dimitía en su gobierno. Bueno, pues Emmanuel Macron nos tenía una sorpresa guardada, porque le dio 48 horas en su acto de salida a Sébastien Lecornu para que consiguiera formar un gobierno antes de aceptar su renuncia como primer ministro, y que después anunciaría un nuevo primer ministro. Bien, pues ese primer ministro ya se ha anunciado y no se lo van a creer, bueno sí, porque ya han pasado días, pero es de nuevo Sébastien Lecornu. Un Sébastien Lecornu que decía que aceptaba por deber la misión que le ha confiado el presidente de la República y que el objetivo era sobre todo conseguir ese gobierno y esos presupuestos. El gobierno lo ha conseguido, es verdad que es un gobierno muy técnico, que cuenta incluso con mandatarios que habían estado en nada, apenas ese gobierno que formó antes de salir el propio Lecornu, que duró 14 horas, pero bueno, aún así eso ha ocurrido. ¿Y cómo se sentía el, no sé si llamarlo ex primer ministro, nuevo primer ministro Sébastien Lecornu? Pues nos lo decía él. No estoy aquí para predicar. Yo cumpliré con mi deber y no seré un problema. Les digo lo que pienso. No seré un problema porque es así como veo la misión, como muchos de los que sirven aquí en una comisaría. Después de un tiempo hay una parte de servicio público y una parte de servicio al interés general. Eso es lo que hago. No tengo otra agenda. Sí, ahí el tono es bastante seguro, pero en realidad, si analizamos las palabras que nos están contando, está casi pidiendo perdón. Está diciendo, oye, que yo no voy a molestar, os prometo que no voy a crear otra crisis más en Francia. Bueno, tendremos que comprobar eso. Lo que está claro es que desde la oposición, pues tienen precisamente claro que Francia no puede tener un gobierno así. ¿Y por eso qué ha ocurrido? Pues que Marine Le Pen ha acudido a su cuenta de X para pedir elecciones. Ha dicho que tanto su partido como sus aliados de Unión de Demócratas por la República no van a apoyar este gobierno y que por tanto van a presentar una moción de censura contra el mismo. Veremos si ocurre o no, pero bueno, lo que está claro es que en Francia el gobierno es una absoluta locura. Parece que no existe el consenso para formar una figura tan importante como el primer ministro, y bueno, veremos lo que ocurre con un Emmanuel Macron que, pues sí, a lo mejor las balas se le están acabando, pero ha cogido una que ha usado ya y ha dicho, bueno, está un poco cascada, pero un uso más tiene. Pues desde luego interesante todo lo que está sucediendo en la política francesa. No será lo único de lo que nos hables hoy en Dos Continentes, ¿no, Sandra? A ver, el día de hoy es completito, pero sí, hablaremos de lo que ha ocurrido en Portugal también. De Venezuela, ¿no sé si habéis visto que Nicolás Maduro, al ser preguntado sobre el galardón del Premio Nobel de la Paz, ha llamado bruja demoníaca
a la propia María Corina Machado, todo esto además con un atuendo típico, histórico de la población hispana, pero es que encima tiene forma de pico, es decir, que a la hora de llamar bruja a la propia Corina Machado, pues estaría mejor que no tuviera algo que parece un sombrero precisamente de brujo, así que trataremos todo esto. Y también de Israel, en Sí. una jornada en la que ya podemos confirmarles que Hamás ha entregado a todos los rehenes vivos. Israel ha empezado ya también con esa liberación de los primeros terroristas que estaban encarcelados. Parece que esa primera fase del plan de Donald Trump se cumple con total normalidad y con ese alto al fuego que se mantiene desde el pasado viernes, Julio. Que no puedo decir nada más. No sé si quieren comentar algo de este asunto, Miguel o No, Alejandra. yo me he quedado con el gorro de cucurucho de en una Maduro, jornada, que creo que es un cono de la DGT que se han llevado. En una jornada en la que, como decía Miguel, parece que aquí la clase política de la izquierda ya no está tan preocupada por esta paz, ¿no? Bueno, aquí lo mejor es Sánchez, ¿no? Donde ha mostrado permanentemente su apoyo directo e indirecto a Hamás, y ahora se va a la boda, y yo imagino cuando entre allí le dirán: ¿usted por parte de quién viene? ¿Por el novio o por la novia? Digo, no, sí. Yo vengo a un bautizo. Es decir, claro, hay que tenerla de mármol, ¿no? De granito, de Segovia, ¿no? O sea, te vas allí donde tú te has posicionado por el lado de los terroristas de Hamás. No hablo ya del pueblo palestino, no, de Hamás, y de ahí te vas a encontrar, no sé si me imagino que tendrá el cuidado, como hizo en la reunión de la OTAN, de ponerse en una esquina o detrás de una columna, porque vamos, me imagino que aguantar la mirada, sostener la mirada de Netanyahu, sostenerse en la Trump, será más que complicado, ¿no? Pero vamos, que no hay ningún rubor. En este momento ya están los buitres, saben que van a hacer falta 80.000 millones para reconstruir todo aquello, y claro, ¿quién va a ser el que haga las obras? Y las canalizaciones, y quién va a ocuparse de construir escuelas, de construir casas. Bueno, acuérdate que hace algunos meses el equipo de Trump presentó unos resorts sobre la franja, sobre las playas, y la gente se cachondeaba. Y decía: ¿este tío de qué va, no? Bueno, pues vamos a ver lo que vemos dentro de 4 o 5 años en aquellas preciosas playas de la Franja de Gaza. Bueno, había un artículo ayer muy interesante de Salvador Sostres en ABC, y decía que a los premios Nobel no le gustaba la Trump, que no era el prototipo de premio Nobel. No sé si va a hacer el resort o no, pero desde luego lo que sí hemos visto esta noche es esa impresionante, ¿no?, acogida, y cómo estaba todo el pueblo judío esperando por los 20 rehenes. A mí me parece un hecho histórico, y desde luego a Trump no se lo podemos ya negar que ha hecho eso. Y que parece, le van a negar todo lo que haga, no te preocupes, da lo mismo. Y que como no es negro y no es pobre, y perdona que sea tan clara, pues evidentemente no es fruto de interés ni está bendecido por la Academia Sueca. No, es que lo tiene todo. Encima es cristiano y heterosexual. Imagínate. Es la pera. Pero eso ya no se lo va a quitar nadie. Es así que bueno. Un Donald Trump que se pronunciaba así unos minutos antes de coger el avión presidencial a Egipto. Mira, no creo que haya nada que me vaya a llevar al cielo. De verdad. Quizá no tengo material de cielo. A lo mejor estoy en el cielo ahora porque estamos volando. Pero no estoy seguro de que vaya a ir al cielo. Aunque he hecho mejores las vidas de otras personas. Bueno, una administración Trump, por cierto, esta mañana lo recoge la Gaceta en su portada, que está exigiendo a China la liberación de varias decenas de pastores cristianos detenidos en diferentes redadas del régimen comunista. La Gaceta, como saben, es uno de los únicos medios, junto al Toro Televisión, que está informando de ese genocidio de cristianos y la persecución de los mismos. Y que se prepare Venezuela, porque hay un detalle que yo creo que ha pasado no del todo, no se resaltó del todo, que es María Corina Machado, cuando recibe el Nobel, agradece, aparte del pueblo, la resistencia, es a Donald Trump. Y ahora mismo ya no tenemos que irnos a Israel, ¿verdad? Que es que el Golfo de México, que es lo que separa a Venezuela con Estados Unidos, está muy cerquita, ¿eh? Vamos a ver ahora, porque cuando coges ya la ola, yo creo que los siguientes vamos a ver Venezuela. Creo que podemos ver, compañeros, ese emocionante momento en el que el portavoz del Comité del Nobel comunica a través de una llamada ese premio a María Corina Machado. And I'm calling to inform you that in a few minutes it shall be announced here at the Nobel Institute
that you will be awarded the Nobel Peace Prize for 2025. Oh my God. So warmest congratulations to you, Maria. Oh my God. El portavoz del comité del Nobel, que se emocionaba al comunicar a través de esa llamada a María Corina Machado, una María Corina Machado que, según el propio Donald Trump, le habría llamado al presidente de los Estados Unidos, como bien comentabais, para asegurarle que recogía el premio en su honor, porque sabía que él era el verdadero merecedor del mismo. Tienen un problema, a ver cómo lo recoge y a ver qué hace Maduro. De todos modos, no nos olvidemos ni de Cuba ni de Nicaragua, que tuvo el detalle, María Corina, ayer de mencionar de esos dos países que están tan o más sojuzgadas sus poblaciones que la población de Venezuela. El caso de Nicaragua, sobre el que hay un silencio completo, es de un dramatismo staliniano. Es tremendo lo que está sufriendo la población de Nicaragua frente al silencio cómplice de la ONU y de otras instituciones internacionales que no abren la boca, por supuesto la Comisión Europea. De hecho, ya les adelanto que aquí desde el Toro Televisión estamos preparando un programa especial para dar a conocer qué es lo que está sucediendo en Nigeria y también en otras zonas de África o incluso en otros países como Nicaragua, India o la China, donde también se produce esa persecución de cristianos. No hay tiempo para más, señores. Gracias a todos por acompañarnos a lo largo de la mañana. Gracias a todos ustedes por estar siempre al otro lado de la pantalla, siguiéndonos desde sus hogares. Ya saben que pueden seguir al Toro Televisión a través de todas sus redes sociales y, por supuesto, el canal de Telegram y de WhatsApp de Julio Ariza para estar informados de todo lo que sucede, no solo en España, sino también fuera de nuestro país. Por lo demás, que pasen un feliz lunes y que descansen. Les veo mañana aquí puntuales, como siempre, a las 12 para seguir dando caña. Adiós.